Nada, que estamos. Yo me he quitado las gafas porque no es Lemos, no es plan que se ve ahora que las gafas de sol, que son además tipo espejo, no, son un poco de aquí venimos a trabajar. Disimula un poquito. Pero nos han puesto unas mesitas de terraza. De hecho, aquí está la marca cervecera que la han tapado con el nombre de acreditación. Y aquí estamos al sol, a falta de locales, pues aquí nos han puesto detrás, en uno de los fondos, pues para vivir el partido que va a arrancar ahora. Estoy viendo los aspersores, no hay viento, es una de las dudas, nos decía Javi Ballesteros, con el que hablamos el otro día, que fue aquí delantero en este Guijuelo, que si lo riegan y si no hay viento, es un campo Lemos donde se puede jugar francamente bien. Tú también que diriges a un equipo que juega en sintético, ¿esto es así? ¿Puede ser una buena pista? Sí, vamos a ver, depende muchísimo de las condiciones atmosféricas, como acabas de decir, y sobre todo eso, que esté muy regado. El campo artificial necesita estar muy mojado, ¿no? Para que el bote sea lo menos... Llevan todo 40 minutos regando. Claro, para que sea lo menos irregular posible, para que el balón no se levante cuando quieres jugar por abajo, pueda ya no tanto rodar, ¿no? Sino deslizarse en el artificial, y después si tiene unas buenas medidas y no está muy desgastado, pues por supuesto que se puede jugar, pero nunca va a ser un campo natural, eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, y aparte hay sintético y sintético, ¿no? Claro. El sintético de última generación. Bueno, de hecho, por ejemplo, en primera división, el campo del Villarreal es un campo mixto, digamos, tiene hierba natural, tiene hierba artificial, el de la cerámica, el estadio de la cerámica, ¿no? Hay campos aquí en Galicia, pues que son de césped artificial, pues eso, de última generación, y hay campos de césped artificial de los primeros, que por ejemplo de Guijuelo me parece que es pues de los primeros que se instaló, bueno, tú lo habrás padecido alguna vez, José Luis Lemos, hay algunos de ellos que son, joder, la moqueta que tenía mi tía Amelia en el pasillo. Sí, vamos. Que es casi hormigón, ¿no? Que es muy duro, muy raspado prácticamente el pelo, ¿no? El tamaño del pelo para que el balón circule es muy importante. Si no hay ese pelo, pues el balón no rueda, prácticamente bota siempre, es muy duro, es muy... Como pista de cemento, claro. Es muy difícil llevarlo a jugar por abajo, ¿no? Eso es lo complicado realmente de los campos artificiales, que están muy desgastados. Adri, estás en un campo... Es un campo de los que hay muchos en Galicia de tercera división, es decir, hay una tribuna pequeñita, el resto pues es, los porteros a su espalda lo que tienen es una pequeña pared, es de esos campos donde si va alguno como yo, que era medio carneiro, me paso todo el día yendo a buscar el balón fuera del estadio, es un muro pequeñito, bueno, es el otro fútbol con el que se está encontrando el Depor este año. Sí, hemos visto ya el del Unionistas, que era también algo similar, ¿no? Digamos, todo reducido. Ahí estaban en obras y nos habían metido a todos, digamos, un poco apiñados en esa tribuna. Y entonces era un espectáculo para la radio, porque veías detrás de ti a Fernando Vázquez moviéndose, veías a Richard Barral resoplando, veías sufriendo al presidente del Depor, veías a los suplentes como prácticamente estaban a medio metro de ti. El vestuario estaba justo debajo y estaba sin tapar. O sea, aquello era tremendo. Y es la categoría que a veces dices, joder, ¿dónde ha estado el Depor y a dónde le toca venir en este caso? Y esto, pues, yo creo que es un pelín más humilde que Unionistas, que lo que es el campo, porque es un campo, digamos, un poco más viejo, el césped no es tan moderno, y es todo, como dices tú, Fran, pues son 1.000 personas que pueden caber, yo no sé si hay 1.000, dicen 1.000 los datos, pero me cuesta creerlo. Y hay aficionados, por cierto, hay en torno a 200 aproximadamente, y luego son unos muros que rodean esto, y al fondo vemos la sierra de la Covatilla. Bueno, pues estamos aquí en este nuevo fútbol, que también tiene su parte positiva, claro. Sí, estaba con lo de la asistencia al campo, que precisamente te iba a comentar. Es un partido donde hay aficionados en el terreno de juego, en el estadio. Bueno, veía por aquí hace un ratito las noticias de la cuenta oficial de Twitter del Guijuelo, donde hablaban de que podrían tener 350 espectadores en este partido. Bueno, pues será más o menos alrededor de eso lo que hay, ¿no? Sí, más o menos. Sobre todo la gran acumulación un poco está en la zona de la tribuna, que de hecho, fíjate, no hay sitio siquiera para todos los periodistas. Nos han dividido en los fondos, nos han colocado las famosas mesas de bar y el resto pues están en el otro fondo, donde hay seguidores también del Depor, de la Peña Miróbriga, de aquí de Ciudad Rodrigo, cerquita de donde estamos. Y bueno, a ver si luego hablamos un ratito con ellos, pero vienen con esas banderas de Galicia que las tenemos justo en el lado opuesto donde estamos nosotros. Bueno, pues desde luego qué bonito, ¿no? Que donde va el Depor, sean campos enormes, sean campos más modestos, sean desplazamientos complicados, siempre ha habido aficionados del Depor siguiendo a su equipo, y yo no me canso de decirlo, ¿no? Y lo habéis escuchado a lo largo de estos años. A mí es algo de lo que más
siempre me llamaba la atención y yo creo que distingue, ¿no?, a un club como el Depor. Y es que hay muchas aficiones que ya, bueno, pues lo de viajar casi que lo han dejado a un lado, y sin embargo el Depor pues sigue teniendo una afición que acompaña al equipo donde quiera que sea. Teba Chacón, para poder escuchar lo bien que lo va a hacer el Depor, para poder escuchar bien la narración de los goles que nos va a hacer Adrián Candal, tenemos que estar ahí con el oído fino. Exacto, y bueno, en Audias te ajustan todo tipo de audífonos y oyes mal y te has tenido que poner uno, además de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque ellos, Audias, sí pueden ayudarte. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Y ahora déjame que os dé una noticia que te va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones Galp adheridas a esa promoción, te van a devolver hasta un 5% de descuento. Sí, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con ellos. Tienes toda la info en abanca.com. Bueno, pues estamos a 2 minutos de las 5 de la tarde, que es la hora para la que está previsto el comienzo del partido. Adrián, ¿va a empezar esto en hora? Sí, parece que sí, porque ya están los futbolistas de El Guijuelo sobre el verde, todavía no se han despojado de ese chándal y aparecen ahora a nuestra derecha los jugadores del Depor, que visten esa elástica habitual, azul y blanco. Ahí tenemos ese Depor, recordemos, con 5 cambios con respecto al equipo que hace 15 días jugaba su último partido, también en un domingo ganándole 1-0 al Coruxo. Quiere aprovecharse también de alguno de los empates del resto de los rivales y salir de aquí más líder el conjunto deportivista, que repito, ya lo tenemos sobre este estadio municipal de Guijuelo. Y un Guijuelo, Lemos, del que también hemos hablado esta semana, lo contaban los compañeros del diario AS, un añito sin perder en casa, se han hecho fuertes ahí en su estadio. Sí, es un equipo que domina muy bien su campo, es un equipo bueno que trabaja en 1-4-2-3-1 como modelo de juego prácticamente siempre, de ataque directo, de transiciones muy rápidas. Es un equipo al que es muy importante no dejarle correr, sobre todo eso después de robo, con un muy buen delantero que es Antonio Pino, que no es un futbolista, digamos, de gran envergadura como 9, pero que se maneja muy bien a los espacios. Y después es un equipo que tiene problemas si manejas la pelota rápido, si eres capaz de realizar cambios de orientación y buscar 1 contra 1 en su lado más débil después de mover balón. Ahí sufren mucho y que viene de no tener unos grandes resultados en el inicio de temporada, pero que sabemos que en su campo pues eso tiene un auténtico fortín, ¿no? Y con talento gallego en el banquillo, con los hermanos Montes, con Marcos, con Jacobo señor. Montes, que este año, bueno, pues se han ido de Pedrafita para allá, porque, Sí, bueno, durante toda su vida pues han desarrollado su carrera en las Rías Baixas, fundamentalmente, ¿no? Coruxo, sí. Celta, Londras, Choco, con muy buenos resultados. Lemos, habían metido al Choco, Choco, que era un equipo de tercera, modesto, y lo metieron en la fase de ascenso. Dos grandes amigos míos, los dos hermanos, cada uno... me enfrenté a ellos en diferentes momentos, primero a Jacobo en el Choco, después fue Marcos el que estuvo también en el Choco. Me enfrenté muchísimas veces a ellos, dos grandes currantes, gente además de muy buenas formas, muy educados, muy respetuosos con lo que hace el rival, muy currantes, y bueno, que ahora se unen un poco pues los dos, ¿no? En ese tándem, como yo digo, de andar por casa. Se lo digo a ellos y bueno, pues les deseo lo mejor a partir de hoy, claro. Bueno, pues sorteo de campos. Fran, perdona. Sí. Sorteo de campos que le ha tocado al Depor cambiar de esa zona. No sé si habéis leído también las declaraciones de los Montes en la previa, donde se quejaban un poco de declaraciones que llegaban del propio Fernando Vázquez y de Coruña, donde hablaban de eso de jugar al barro, lo veían como algo un poco despectivo en relación a este campo, y defendían otra vez que aquí se puede jugar un poco al fútbol. Yo es que cada vez que oigo eso del barro, del pozo y de tal, me da un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Esto es fútbol, al final el Depor está, nos guste o no en esta categoría, pero esto es fútbol. Yo no he visto de momento ningún partido deportivo donde haya habido
navajas ni tiros, ¿no? Ha habido fútbol donde el Depor ha hecho 10 puntos de 12 y es un fútbol diferente, eso estoy de acuerdo, en estadios diferentes, pero es fútbol y hay que respetar a cualquiera que trabaje en este tipo de categorías. Ha arrancado esto, ¿eh? Yo leemos sobre todo, bueno, vamos a ir ahora con eso. Hubo ese sorteo de campos con Borges como capitán, con ese brazalete del 25N, buena iniciativa ahí el Depor, desde luego, apoyando ese 25N. Adrián, rueda ya el balón. Sí, ha arrancado ya el partido, primeros segundos de juego aquí en el estadio del Guijuelo, en este Municipal, con un balón dividido que luchaba el Depor. Tenemos también ahora colocados a los futbolistas para salir de dudas en cuanto a dónde coloca, por ejemplo, los hombres de banda. Esta es una pareja inédita de hombres de línea de cal. Vemos a Borja Galán en la izquierda y, lógicamente, en su puesto, a Keko Gontán en la derecha. Lo digo porque Galán también yo creo que él rinde un poquito mejor en la derecha e incluso por dentro. Pero bueno, obviamente no pueden jugar los dos por el mismo costado. Es el balón el que echa a rodar ahora mismo el Guijuelo, que juega desde atrás en esa salida de la pelota. Es Josín el que levanta ese esférico, línea de cal, primeros segunditos ya del partido, sigue luciendo el sol aquí en este Municipal de Guijuelo, sacará de banda el conjunto de los Montes. Por cerrar el debate sobre el barro, el no barro, yo ahí leemos. Me imagino que evidentemente lo que se habla, a lo que se refieren cuando se habla de eso ya no es que el ambiente sea de bajar al barro ni que los estadios tengan barro, porque los campos quién los ha visto y quién los ve, pero sí que me hago a la idea de, por ejemplo, Uche, que viene del Estándar de Lieja, sí. Del Braga, Borges, que es todo un internacional, que Keko, que jugó en el Málaga. Bueno, todos estos futbolistas que están acostumbrados pues, a las comodidades del fútbol profesional, evidentemente llegan a estadios como este que estamos viendo hoy, campos de fútbol, ¿no? Sí. Como este de hoy. Y evidentemente se tienen que llevar un pequeño shock, pero es la realidad de la categoría en la que militan. Fran, y es la que eligen, ¿no? Acabas de decir a dos futbolistas que ellos han elegido estar aquí sabiendo que este año es lo que es, con estas dificultades, ¿no? Y al final tienes que, más que bajar el barro, saber que tienes que igualarte a equipos que por calidad no van a estar a tu nivel, pero que van a poner entusiasmo, agresividad, ventajas de eso, pues de estos céspedes, de estos campos, pero que tú tienes que demostrar, pues eso, tu calidad y tu valía como individual y como club, como equipo. No, sin lugar a dudas, pero es que muchas veces yo también creo que hay futbolistas que a lo mejor se apuntaron a esto pensando en Riazor, ¿no? Que dices, no, segunda vez, Riazor, bueno, pues no pasa nada. Quiero creer que no, Fran, pero bueno. Claro, pero a lo mejor llegan a sitios de estos y dicen, coño, bueno, pues es lo que hay, macho, si queréis otra cosa... Hay suerte, yo creo, Fran, Lemos, del grupo que le ha tocado al Depor, o sea, dentro de lo que cabe en este subgrupo, joder, tiene campos donde se puede jugar fantástico. En todos los gallegos, pues no sé, unos más grandes que otros. El de Obao puede ser un poquito más reducido y tal, pero son campos donde, salvo este, quizás se puede jugar bastante bien. No hay limitaciones, no hay posibilidades de muchas encerronas. A mí me parece un poco una excusa y es el miedo que tengo en este partido a lo que pueda ocurrir en plan excusa. O sea, tampoco es el Bayern de Múnich el rival, y esto es fútbol y el Depor tiene que jugar un buen partido y punto. No, eso sin lugar a dudas, ya digo. Yo sobre todo es entendiendo el porqué de ese tipo de declaraciones. Ahora también me habéis escuchado ya incluso en otras categorías el tema que decía yo siempre de que a veces el futbolista es como los niños, ¿no? No le des tú la excusa. Claro. Porque si no, la has fastidiado. Y tú estás toda la semana diciéndole que aquí no se puede, que aquí no sé qué, que pues claro que va a ser mucho más difícil. Oye, le han dado un buen palito a Miku, ¿no? Sí, una falta que se ha cobrado ya el colegiado, ahí la ha botado ya el Deportivo y se va a disponer Borja Granero a poner ese balón. Un cuero de Borja Granero, encuentra cerca del banderín de córner ahí a Keko Gontán, en corto atrás, para el hombre imponente en ese centro del campo, Uche Agbo, que sin embargo se la entrega para Pina, para corretear por esa banda izquierda, de momento muy arriba la línea defensiva del Deportivo, y ahora el que comete una falta es Mujay Sadik, falta a favor del... No, finalmente saque de banda, le dan saque de banda para el Depor, parecía falta, en una primera instancia protestaba el banquillo de los hermanos Montes, y es otra de las imágenes, la que tenemos al lado de ese banquillo de los Montes, es la de el banquillo del Depor, con un Fernando Vázquez que vuelve otra vez a su hábitat, a su lugar habitual, al banquillo. Y ahí lo tenemos dirigiendo 5 meses después. Hasta que lo vea no se lo voy a creer, decía Fernando el otro día, porque ya había acumulado hasta 3 sanciones de forma consecutiva, y ahí lo tenemos otra vez, inquieto como siempre, pero al menos en su área técnica. Sigue el Depor jugando por la banda,
desde la derecha, sacará desde ese costado muy cerquita del banderín de córner. Puede poner directamente el balón en la olla. Comentábamos el otro día con Chollas esa situación, ¿no? Que muchas veces los entrenadores del fútbol de élite dicen, no, el fútbol se ve muy bien desde arriba. Sí. Yo soy de los que cree que desde arriba, evidentemente, se ve mejor a veces que a ras de campo, pero el no poder estar ahí al lado, comiéndole la oreja al futbolista y dándole las órdenes, yo creo que eso os come por dentro. Sí, sí, y el equipo también lo nota, es decir, no es lo mismo una instrucción a pie de banda, un querer apretar en tu equipo, un querer darle calma a tu equipo desde, pues eso, a 2 metros del futbolista más cercano o a 3 metros, que estar en la grada, ¿no? Me parece demasiado tiempo. Uy, ahora vaya falta, perdona, Lemos, que no le han pitado sobre Borja Galán, que se cabrea finalmente será saque de banda. Yo creo que le ha dejado ahí un buen recado. Creo que Raúl Parra, lateral derecho, va a sacar el Depor de banda. Y te interrumpo porque puede colgar el balón en la olla. Puede ser una buena oportunidad de las primeras del partido. 5 de juego, de banda directamente de Salva Ruiz, buscando ahí a Miku. La próxima vez no te interrumpo tan fácilmente, Lemos, porque el balón se perdió. Sacará otra vez desde ahí, pero el rival del Depor. No, iba a decir que además creo que al Depor se notó en varios partidos, ¿no? El que Fernando no pudiera estar a pie de campo. Soy convencidísimo de que eso a los equipos se les nota. Una cosa es un día puntual. El año pasado sobre todo, ¿eh? Sí, y otra cosa es esto, ¿no? Tantos días y tantos partidos. Teba Chacón, pues nada, por ahora con este Guijuelo 0-0, lo que queremos es tener nuestro depósito lleno para poder traernos los 3 puntos. Vámonos a Miramar Oil. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y ojo, porque si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, tienen además ahora tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. También cuentan con tienda y con servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela, Miramar Oil. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y ahora nos vamos corriendo hasta Taller Galicia J-Car. Son especialistas en distribución, en neumáticos, también en coches clásicos y en mecánica rápida. Y además tienen una promoción hasta final de año. Cambio de aceite y filtro por tan solo 45 €. En Fonteculler 15, en Culleredo, Taller Galicia J-Cars. Lo intenta el Guijuelo, Adri, con desplazamientos en largo. Lo intenta, cuidado con esos segundos balones, que también son importantes, con los botes que pueden condicionar en este tipo de superficies. Si escucháis de fondo, es el fútbol puro y es el sonido de los jugadores gritando, las acciones, el portero del Depor recolocando. Pues aquí también tenemos este sonido de lujo muy cerquita. Estamos ahora de donde va a botar el saque de puerta. Finalmente ese peligro se perdió por línea de fondo. Va a sacar Carlos Abad. Ahí viene el canario. Manda que todo su equipo se venga hacia arriba. Pelotazo con la derecha. La va a poner Abad. Abad, divisoria, la supera de los 2 terrenos de juego. Luchando por el esférico los 2 equipos. Lo va a ganar el Guijuelo, que carga por la banda de Zamorano. Se viene hacia atrás, hace el giro. Se la entrega a Zamorano para Cristóbal Gil. Cambio al otro lado. El remate desde fuera del propio Cristóbal. A las manos del portero, pero aplaude Borja Granero la forma de bloquear esa jugada y de evitar que el remate fuera un poquito más limpio. Ahora saca rápido Abad, directamente se pierde por línea de banda, quería buscar las espaldas, buscando ahí la contra, y en esa jugada que luchaba por ella Borja Galán. Estamos de momento sin goles aquí en Guijuelo en el 8 de partido. Por cierto, Lemos, echando un vistazo al Depor, a la configuración de ese dibujo que tiene el campo y los nombres. En el carril central tienes un cuadrado que forman Mujair, Granero, Borges y Uche. Joder, en teoría por ahí no puede pasar el pelo de una gamba, ¿eh? Sí, sobre todo... Ya me atacarán por otro lado, ¿eh? No, pero bueno, por ahí no deberían. Y sobre todo si el ataque es muy directo del rival, ¿no? Yo creo que son 4 futbolistas, primero a nivel de defender balones frontales muy poderosos, y después yo creo que sobre todo Borja Granero, Mujair y Uche, bueno, de un nivel yo creo que superior, ¿no? Para manejar pues una parcela del campo que va a ser importantísima en general, pero yo creo que hoy en particular pues mucho más, ¿no? Adri, está queriendo llevar la iniciativa el Guijuelo. Sí, y el Depor, bueno, de momento está aguantando los golpes y optando mucho por el juego directo, balones largos, buscando las espaldas de los rivales, a ver si en una de estas hay pues un despiste y por velocidad pueden ganar alguna de esas jugadas o con juego de espaldas, ahí con Herbobí, a ver si el Depor es capaz de ganar en esa dura batalla. Luchando el Depor ahora mismo, Bobí por un salto
y hay mano, creo. Hay falta, por lo tanto, a favor del Deportivo, cerquita del lateral del área. Ojo a esta jugada que puede entrañar mucho peligro a favor del conjunto deportivista. Bueno, la veremos algún día. No sé tú, Lemos, pero a mí Adrián cuenta unas cosas que yo tardo 2 días en ver. Tarda un ratito en verse, sí. Adri, ilumínanos. Es una mano clarísima, es un saque de banda que bota, y cuando el futbolista del Deportivo, que era Bobby, parecía que iba a ganar la posición, pues aparece una mano ahí de un defensor, ¿no? Yo creo que incluso debería ser ahora está en la repetición. Es muy cutre, o sea, no la han ni escondido. O sea. Sí. Bueno. Claro, ¿no tiene que ser amonestación eso? Debería ¿no? serlo, Bueno, sí, para mí sí debería ser. No vamos a discutir porque ahora viene el gol del Depor y nos va a servir, nos va a saber muchísimo mejor. Cántanos. Me vale. Os lo contaré, os lo adelantaremos. Aquí estamos en este Municipal de Guijuelo. Va a botar esa pelota al Depor. Es Alba Ruiz, directamente buscando el ensayo. Aparece ahí con los puños el portero lituano. Viene el remate después, ¡fuera! Finalmente creo que saque de esquina a favor del Depor. Iba directo Salva Ruiz, apareció Sarkauskas metiendo los puños, iba por la escuadra el balón. ¡Qué oportunidad ha tenido el Depor para abrir la lata! Bueno, pues a ver si lo vemos, Lemos. Sí, lo que veíamos de primero es, bueno, claro, el juego tiene 2 hombres en barrera y de repente deja 1 nada más. Espérate que viene el córner, a ver si hoy tengo buenas noticias. Segunda instancia, Salva Ruiz, fuera. Así que ahora lo vais a poder ver con calma. La jugada no fue trascendental, no fue importante esta segunda. Donde hay la chicha, es la que fuerza el córner, cómo viene ese remate directo de Salva Ruiz buscando la portería. Y lo que hay en esa acción también es un agarrón a Bobby, que vamos, parece que lo quieren sacar a bailar directamente. Bueno, ha sido un disparo sorprendente, no contábamos con que Salva Ruiz la pegase así a puerta. Es que yo creo que no tenía intención, pero de repente en la barrera, que había 2 futbolistas, uno se va a la marca, ¿no? Y deja solo a uno en barrera, bueno, que esa posición... Un golpeo cerrado de un zurdo, aunque no, digamos, sea un especialista, pero que le meta esa tensión, que le mete en el golpeo que le metió Salva Ruiz, pues está claro que ya te va a dar pues algún problema, ¿no? Yo creo que fue una buena elección, ¿no? Y si me apuras, incluso hasta un diestro puede hacer daño desde ahí. Sí. Dejando solo uno en barrera ahí. Había 2 y de repente uno se fue a marca, y yo creo que ahí ellos cambiaron un poco la idea principal, ¿no? Que fue, bueno, pues tirar directo. Adri, a ver si el Depor empieza a que el balón pase un poquito más por Ucho y por Borges, a elaborar algo más, y a ver si empezamos a ver los frutos de tener 2 puntas, que hasta ahora Bobby y Miku pues no se han prodigado. Sí, yo lo que creo es que el plan es que no pase mucho la bola por ahí. Es un poco incongruente, ¿no? Teniendo esos efectivos ahí, pero me da la impresión de que lo que buscan es otro tipo de fútbol. Balón en largo y que la baje alguien. Claro. Claro, sí. yo os decía al principio el 4-4-2, yo creo que va pensado un poco por esta superficie, y todo lo que sea frontal sí que tener esos 2 mediocentros poderosos ahí, pero todo lo que sea con balón en poder del Deportivo es ataque directo desde el portero o que pase poco por ahí y ir a apretarlo a campo rival, ¿no? Claro. Una de las características de los campos artificiales, yo creo que lo estamos viendo, porque a mí me hace mucha gracia cuando se dice que es prácticamente igual, es la poca continuidad, ¿no? Llevamos 12 minutos y hay muchas interrupciones, mucho saque de banda, muchas faltas, mucho balón dividido. Bueno, es una de las características, ¿no? Yo creo que se está viendo bien se está notando bien en este partido. Pero incluso le hemos dando por que sea el plan ese que nos comentas, yo creo que con Borja Galán y con Keco, que saben ponerla bien y que además que tienes 2 puntas hoy arriba. Cuidado, espera que se la puede comer Salva Ruiz, viene a atacar esa pelota cerquita donde estamos nosotros, el Guijuelo, viene por la izquierda Izmendi, entre Borja Granero y Salva Ruiz, incapaces, finalmente será banda para el conjunto deportivista. Ahí atacaba esa pelota el dorsal 8. Era Kamal el que venía por ella. Finalmente ha defendido. Gracias a la ayuda de Borja Granero esa pelota. El Depor. Borja Granero empezó la temporada fantástico y da una seguridad y tiene también como dotes de entrenador sobre el campo. Ahí viene a tapar esa pelota de Pino, el propio Borja Granero. Cuero de nuevo que puede poner el Guijuelo en el área lateral, parte derecha según ataca, despeja, se remanga un poquito también Borja Galán, balón otra vez para el Guijuelo para empezar desde atrás, pero joder, es que parece un billar de carambola, un bote aquí, un bote allí, luego están todos en un lado, todos en otro, un rebote, un remate a bote pronto, es
es un caos, es muy difícil el control ahora mismo del partido, ¿eh? Yo por eso comentaba, Lemos, que dando por bueno que el plan sea ese, de que el balón no pase demasiado por el centro del campo, por lo menos sí que tengas llegada por banda, que Borja Galán y Keko la saben poner muy bien, y que tienes a dos tíos ahí, que Miku y Bobby por arriba van bien, pero son llegadores, es decir, que el plan sea por lo menos llegar por banda y ponerlas, y por ahora vemos mucho balón frontal, sus centrales van bien por arriba, Sí. para rechazarlas. Yo creo que el primer plan es ese balón frontal para hacerte con él en los dos puntas o que puedan jugar de cala y desde ahí en campo rival llevarlo afuera para que tanto Keko como Borja puedan buscar centros, hacer en caso de Borja a lo mejor pues una diagonal hacia adentro y demás. ¿Qué pasa? Que en este primer balón no lo estás ganando y el segundo prácticamente tampoco, y ahí viene un poco el problema, ¿no? De no poder jugar en campo rival. Bueno, pues hemos Ese mandado balón el Depor. a Adrián Candal Guijuelo y a Teba Chacón la mandamos ahora a México. Qué bien, porque además está tan rica la comida mexicana y la mejor, ¿sabéis dónde la tienen? En Hombre. Toloache. Podéis ver toda su carta en toloache.es. Yo os voy a ir dando el teléfono. 698-961-304. 698-961-304. ¿Por qué? Porque su servicio a domicilio incluyó los concellos de Culleredo, Cambre, Oleiros y A Coruña. Todo está buenísimo, sabor tradicional de México, de verdad. Preguntar por esa variedad de tacos. Fran tiene muchos, pero Toloache ¿Qué? tiene más. También gringas, esos famosos totopos con guacamole. Las tan O pequeñas. las tan pequeñas, Hombre, Toloache. que no ay, son tan pequeñas como dicen. Toloache.es, Ay. querida. Hasta luego. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Tebas, que si no hiciéramos un poco el chorra con el nivel de fútbol que estamos Claro, viendo claro, este año, hacerlo. que sería de nosotros. Aparte de que ya los hay que tenemos cierta tendencia a hacer el canelo, ¿no? Pero bueno, Sí, los hay uno más que otro, sí. sí. Cállate, Candal. ¿Qué ha pasado ahí en el centro del campo? Pues que hay una falta a favor del Guijuelo, pero que ya enseguida la ha evitado cualquier peligro el Deportivo con Uche Agbo. Imperial en la salida de la pelota, Uche. Uy, ahora qué mal pase ha puesto Uche Agbo, buscando el espacio, buscando ya el desmarque de ruptura. Hay de los delanteros, tanto de Miku como de Bobby, pero pegó una piña, pegó un melonazo a un lado, a un costado, se lleva las manos a la cabeza, era muy buena, porque salió, repito, Imperial, por poderío y la conducción y por el medio Uche Agbo, y luego falló yo creo que lo más fácil que era la entrega siguiente. Adri, en la jugada anterior, en esa falta que comete el Depor, oye, mejor, no digo nada, pero no hubo tarjeta amarilla para Borges, es una tarjeta, es un agarrón que no tiene opción ninguno, no sé, Lemos, no sé cómo lo viste tú, pero Sí, solo va a derribar, ¿no? A interrumpir la carrera y a es cortar una esa contra jugada. de Sí, sí. ellos, una situación Bueno, que puede ser de peligro. Como la mano que vimos del... También, Bueno, ¿no? o sea, por eso quería Claro, decir, es compensación, no vamos a protestar. hoy hay barra libre, parece, por lo menos en la primera parte, que a veces también Lemos pasan por el vestuario y luego en la segunda parte salen con otro libreto. Sí, pero sí, después cambia un poco Sí. el baremo, ¿no? Uy, el de la primera parte es de jueguen. ¿eh? Bueno, Adri, y Fernando Vázquez, ¿cómo está en ese reencuentro en los banquillos? Pues para mira, lo que es Fernando lo veo relativamente bien, ¿eh? Hombre, no, es como siempre, es incapaz de él de estar quieto, pero bueno, está menos movidito que otras veces. Está el banquillo y luego él ahora ha optado por sentarse, digamos, en uno de los puestos de la grada que están anexos a ese banquillo, pero enseguida también va a moverse, pero yo lo veo bastante sereno. Ahora hay una falta a favor del Depor, justo en la división de los campos. La va a poner el propio Borja Granero. Un balón cruzado, precisamente atraviesa por completo y en diagonal el campo, cerquita del lateral del área. La falta fue desde la izquierda, fue hacia la derecha y ya se pierde en saque de banda. Poquita continuidad hay del juego, no hay muchos parones, pero casi siempre es balón parado, siempre es saques de banda o faltas. Es a Ahí la tirones pone el todo, Deportivo ¿sí? en la olla del saque de banda. Viene el balón que bota ahí, lo saca con problemas el rival y viene a armar una contra. Bueno, ahí a Mendy se le pierde un poco, se le hace de noche y otra vez el balón que beneficia al conjunto deportivista. Lemos lo define bien, Adri, va a tirones esto, 2, Sí. 3 pases, para, 2, 3, para. Bueno, y 2, 3 a veces ni 2, 3. Es que, bueno, yo ya digo, esta semana he leído mucho y he escuchado mucho sobre el tema del cambio de artificial a natural y he leído
algún artículo y alguna opinión sobre que no es tanto el cambio y es radical. Y sobre todo si el césped... ¡Ay, qué bien, perdona! Leemos, qué buen el corte ahí de Uche Agbo para evitar un pase que era envenenadísimo hacia Antonio Pinto, porque ya le habían ganado esa primera posición a la defensa del Depor. Ha estado fantástico, ahí el nigeriano. Y decía sobre todo si el césped está muy gastado, ¿no? Vemos alguna vez que para algún futbolista hacerse con el control del balón hay 3 botes antes, ¿no? Parece que van persiguiendo un conejo. Claro, es muy difícil, ¿no? El tener continuidad, el que no haya interrupciones, el que el balón pueda circular con la velocidad suficiente para, bueno, pues aprovechar ventajas, ¿no? Y bueno, pues es todo un poco... Espérate, está el balón ahí en el área, llega Celso Borges, en la segunda jugada no llegó ese remate, vuelve a luchar por esa bola el Depor, bueno, por acumulación, por posibles rebotes, por gente en el área, no por muchas ocasiones, pero este es el plan de partido que está presentando el Depor aquí en el Municipal de Guijuelo. Llegamos al minuto 20 del encuentro. Leemos, si te traes los puntos, firmamos todos y venga, ahora no es para hacer aficionados al fútbol el partido. No son partidos de aprovechar las pocas que van a tener, pero yo creo que va a haber pocas, llevamos 20 minutos y no ha habido ocasiones claras en ninguna de las dos porterías, y no cometer errores, ¿no? Que un segundo balón, una acción a balón parada mal defendida, bueno, no cometer precisamente, perdona, Leemos, es el día del balón parado. Sí, yo creo que aquí tiene mucho más valor. Hasta ahora no lo estamos viendo, pero yo estoy convencido que en el segundo tiempo, bueno, cuando ese nivel, digamos, de organización baje un poco, van a aparecer más situaciones de balón parado, tanto faltas laterales como corners y demás, y yo creo que ahí puede estar una de las claves de este partido. De hecho, Adri, se trabajaron esta semana. Sí, varios días de la semana además, Hombre, es un aspecto que por un lado el Depor hasta el momento, lo que va de temporada, no es que los esté votando de forma magistral, y por otro lado es lo que dices, en este tipo de superficies te pueden cerrar un partido, pueden acabar con él definitivamente. Cuidado la jugada por la banda izquierda de Zamorano para el Guijuelo, la protege bien el Depor ahí en ese juego por buena colocación, y el peligro pasa por la mirada tranquila y serena de Carlos Abad. Es que al respecto, por cerrar el tema del balón parado, Leemos, Keiko y Borja las ponen bien, pero es que Uche, Borges, Miku, Bobí, Granero, sí. Si me apuras hasta Bóveda, gente que va bien por arriba. Hay ese poderío y hay que explotarlo al máximo, ¿no? En las acciones que tengas. Bueno, pues estamos a punto de llegar al minuto 22. Por ahora, poco trabajo para los porteros en Guijuelo. Guijuelo 0, Depor 0. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Teba. Vamos, eso nos dicen en el 626-238-118. Más animar y menos criticar. Recordad que después de 4 jornadas el Depor tiene 10 puntos y que ningún equipo de los grupos de Segunda B tiene los 12 puntos. Así que tan mal no podemos estar. Con un poquito que apretemos estaremos clasificados. Nos lo dice Samuel y nos lo dice desde Miño. Nos están escuchando también, como siempre, Javier desde Puebla, México. Mucha suerte para todos y lo hemos conseguido, Fran Germina, porque Alfredo dice: Fran Germina, Teba Chacón y compañía, si ascendemos, aquí tenéis una comida pagada en la Ciudad de México. Nos escribe desde Distrito Federal, Porta de Puebla. Bueno, ¿qué te parece? Mira, ya nos pone la comida, el viaje lo pone Lemos, que está montado en el dólar. Sí, yo sí. Ya está. Yo pago el Margarita, Venga, vale. También tenemos por ahí a Nicolás, al que no le gustaba mucho el 11 del Depor, y en esa retransmisión a través de YouTube se está comentando mucho el 0-4 de la banca, sí, de la banca Atlético de Madrid, banca, del Depor a banca. Nos dice también Ramiro, siempre fieles desde Mallorca, Víctor y Mauricio, Forza Depor, vamos Depor. Se han conectado también Daniel Méndez, otro Daniel Cupeiro y Mauricio de nuevo, Arturo Jiménez y muchos más, queremos más Mauricio gente. Mauricio dos veces, Daniel falla. Cupeiro otras 2, también Roberto Yalviña y bueno, muchos. Os estamos esperando a todos y a todas en el YouTube de Radio Coruña, también en el 626-238-118 y en nuestro Twitter, @carruselcoruna. ¿Y qué más cosas tengo que contaros? Pues, por ejemplo, que para entender y conectar debemos oír, escuchar, y no entender cuando estamos en una conversación nos genera mucha incomodidad y también ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación
con tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia y los vas a encontrar... ¡Uy, perdona, Teba! ¡La que ha tenido el Guijuelo! ¡El balón por la izquierda de Zamorano! ¡Ahí estaba en el área pequeña! Antonio Pino, y la ha tenido por milímetros, no entró el tanto del Guijuelo. Vaya desajuste defensivo que ha tenido el Depor. Era una ocasión de gol clarísima. Y que nace también en un desajuste ahí en el centro del campo, es un balón cruzado y un remate, es que nace de esa segunda jugada que le cae al Guijuelo y que en la espalda de los mediocentros del Deportivo, pues aparece casi un 4-4, ¿no? Y con ese balón después dentro a la posición de Pino que remata mal, pero sí. Esos son los tipos de desajustes que se producen en este partido, ¿no? En segundas jugadas, eso que no dominas y que te aparecen en tu espalda. Joder, es que es colada de Izmendi por banda y en el punto de penalti recibe Cristóbal solo, le da tiempo a cambiársela quiere rematar con el exterior de la zurda, ¿no? Y ahora Kamal también lo intentó desde fuera del área, está viendo un poco la sangre, ahí los temores del propio Depor, el conjunto local que se viene arriba, se le sube las barbas al conjunto de A Coruña. Esperad que vamos a cerrar una cosita. Teba, que lo último ya, si queremos ir a Audias, ¿a dónde nos dirigimos? Exacto. Que nos quedó ahí. En la avenida de Finisterre 302 nos están esperando, no nos debemos resignar a oír mal, incluso con audífonos, tenemos que ir hasta Audias, ¿vale? Ahí está, a Audias, y vamos a escuchar de maravilla los partidos del Depor y todo lo demás. Un apunte que nos decía por ahí uno de los oyentes, sobre el tema del Deportivo Abanca. Están perdiendo 0-4, mal día para intentar buscar la primera victoria, mal día para levantar el vuelo porque venía el Atlético de Madrid, que es uno de los grandes. ¿Cuál es el problema? Joder, porque le ha pasado al Deportivo Abanca lo que le está pasando en todos los partidos, y es que no ha el árbitro ni siquiera ha pitado el comienzo del partido y ya te han hecho un gol. Es decir, en el minuto 1 o 2 estaban perdiendo ya 0-1 y ahora, cuando ya estás mal, cuando ya estás en una racha que no te acaba de salir nada y todos los días sopla el viento en contra, los 90 minutos, es muy complicado. Entonces, hoy era el Atlético, esperemos a ver si a partir de la próxima semana este Depor Abanca pues puede ser un poquito parecido al que ha sido las últimas campañas, que todo el mundo se ha puesto la camiseta del Deportivo Abanca y todo el mundo pues ha fardado del equipazo que teníamos de chavalas. Pues este año ojalá pueda ser exactamente igual. Las cosas no van tan bien, pero hay que estar ahí con ellas, por supuesto. Adri, minuto 26, continúa el 0-0 y el Depor mucho trabajo. A Sarkauskas no le ha puesto el tiro aquel de Salva Ruiz y poquito más. Nos está dando más trabajo a nosotros, para poder contar y traducir esto en algo un poco potable. Y ahora fijaos, no sé si ya visteis en televisión, un control que hace bueno Bobby y luego envía un pase hacia un lado tan defectuoso, tan impropio de un jugador de este nivel, que a mí me sonrojó un poco. O sea, ¿cómo un futbolista de este nivel puede dar un pase de ese estilo tan malo? Pues los dan. Bueno, no sé si os dais cuenta de la jugada. Sí. Es que si veis, por ejemplo, el inicio de juego ahora del Guijuelo, ¿no? Y el balón cuando circula de lado a lado, el balón no va totalmente raso, ¿no? Va dando pequeños botecitos que es difícil de controlar. Yo creo que a Bobby le pasa lo mismo. Se hace con el balón, conduce un poco, pero en esa conducción no es tan limpia y cuando quiere dar el pase, pues se va fuera, además por mucho, sin opción de que llegara a Gontán, ¿no? Oye, Lemos, ¿y el Depor no está en condiciones de adelantar un poquito más su línea de presión? Porque yo veo que sale muy fácil el Guijuelo, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos obligarles a jugar más largo con ese poderío aéreo que hablábamos a nivel frontal y poder ganar ese primer balón. Yo creo que ese matiz sí que lo debería dar porque se le ve que no está cómodo con balón, ¿no? Pero por lo menos dificulta que el Guijuelo no se encuentre cómodo en el inicio del juego. Tienes ahí a Bobby, a Miku, que si se van un poquito más arriba a presionar a los centrales. Sí, a igualar un poquito allí, que pegue el portero y que tú tienes poderío para ese balón frontal, ganárselo además a Pino. Amarilla para Claudio Bobby. Primera amonestación del partido, recriminada por la grada, que estaba ahí en un costado, cerquita del banquillo de Fernando Vázquez. Una acción sobre la salida de la pelota del Guijuelo y ahí ha caído ya la primera amarilla del partido. Hasta el momento estaba dejando bastante seguir, no había abierto la veda al colegiado para esas amonestaciones y le ha caído la primera del partido al ariete del Depor. Es una broma, ¿no? Lo de la tarjeta esta. ¿Sí? Pero es esto que estoy viendo, es un tropezón. Es un tropezón. Se cruza, le recorta, eso le juega para atrás, esta pasa por detrás de él, pero es un tropezón. ¡Ay, por Dios! Yo la tengo las quimbambas, pero el árbitro está al lado. Pensé que no era esta, pero bueno. Le pasa por delante a Bobby y tocan un poco bota con bota. De hecho, el futbolista del Guijuelo cae, pero se levanta y tampoco pide nada. Hombre, no, ahora vamos a ver broma. La repetición. Pero le recorta, ahora la pisa.
y juega para atrás, va a presionar y... Se va, hombre, da el esto pase. es una broma, hombre. Además, es que Bobby no va ni mirando, está mirando el balón. Es una broma de ¿no? tarjeta, Fran. Hombre, por favor. Yo creo que la pitó porque estaba ahí la grada y empezaron a chillar todos y ya venía un poco Pues menos mal que- calentito el nivel de una jugada anterior. Yo creo que ha sido por la inercia. He dicho al árbitro, hombre, por este criterio tiene que ser amarilla, seguro, ¿eh? Menos Yo mal que- insisto, me menos mal quedan que chillan. lejísimos donde estoy. 350, ¿no? Que no chillan 5.000. Vamos, te arbitra un partido en el Bernabéu con el Bernabéu Estamos lleno listos. y pita penaltis en el medio del campo, vamos. Es una chorrada, de verdad, la jugada no hay por dónde cogerla, ¿eh? Que esto sea amarilla. Bueno, en fin. Estamos a puntito de llegar al minuto 30, Adrián. El Depor persigue sombras, ¿eh? Sí, de momento persigue sombras y lo peor de todo, no es que esté pasando el tiempo sin ocurrir nada, es que da la sensación de que la dinámica es ligeramente favorable a los intereses del Guijuelo, porque ha tenido esas ocasiones, luego también ha peleado a Ikamal por un balón en el área, ha pedido un posible penalti, no sé si tenéis ahí repetición, pero bueno, están acercándose al área de Abad. Mira, hay un hasta el aspecto, momento, hay un aspecto mental que esto pasa mucho en este tipo de partidos, ¿no? Tú llegas muy concentrado, muy motivado para saber que te tienes que adaptar a esto, pero después te encuentras tan incómodo que poco a poco parece que vas a menos y que el rival, que lo maneja mejor, te va empujando, ¿no? eso es, te va un poquito empujando, ¿no? Y es un aspecto psicológico muy importante. Es decir, una cosa es el ir preparado para esto y otra cosa es vivirlo, ¿no? Es decir, no eres capaz de estar a gusto con balón, prácticamente nunca tienes el balón, son pérdidas, son pases sencillos que pierdes y cada vez pues es un poquito más un muro, ¿no? Más difícil de superar. Lo importante es no deshacerse, digamos, no desorganizarse a nivel defensivo. A mí lo que me llama la atención, Lemos, es que al Depor con balón no se le ve cómodo Nada. y apenas tiene balón, pero es que sin balón tampoco se le ve cómodo, ¿eh? No es de esos partidos donde digas, bueno, pues le cedo la iniciativa, que yo estoy bien aquí, ya tendré... También No, es ya veo cierto al que Depor. salvo el tío de Pino no ha tenido más, ¿no? Es decir, sí que nos parece esa sensación de que no está a gusto, de que parece que se juega algo más en campo del Depor. Pero Sí, bueno, pero no tengo yo esa sensación de cuando le das el balón al rival y tú tienes el partido dominado desde Sí, la no que los- posesión. que Más los bien es puedes- lo contrario. sí, que los puedes los a lo veo mejor- tapando grietas y uy, cuidado que nos la lían por cualquier lado. cada ¿no? vez más da esa impresión, ¿no? Sí. Al principio no tanto, ahora cada vez más. Ataca el Guijuelo, Adri. Ataca el Guijuelo y lo que escucháis de fondo son los gritos de Carlos Abad pidiéndole un poco de concentración, que se recoloquen, que tengan cuidado en la segunda jugada. Escuchéis ahora de fondo al portero del Deportivo, sigue manejando la pelota al conjunto local, de nuevo Zamorano, prácticamente el mejor del encuentro, en corto con Kamal, la devolución ahora para el lateral, ahí viene Raúl Parra por la parte derecha, está atacando el Guijuelo, ahí ha robado la pelota el Deportivo y en cuanto la roban, siempre es lo mismo, se desprenden de cualquier opción de conducirla y le meten un piñazo hacia donde sea, intentando buscar la portería y sacar los balones de ahí mediante la distancia, desentendiéndose por completo de cualquier opción de armar una jugada un poco más interesante. Y en estas estamos, en el tuya y mía intercambio ahora de despejes, le vuelve a dar el conjunto que juega de local. Ahí viene por la izquierda, es la de Izmendi, donde se viene de fuera para adentro, se apoya ahí en Carlos Rubén, el centrocampista, tocándola por dentro, desde la izquierda que ha partido, ahora ya casi acercándose a la derecha. Ahí viene por ese costado, el centro que va a poner Cristóbal Gil, está en el área, va a poner el balón, quiere despejarlo, la defensa del Deportivo, todos atrás, balón a la olla, cuidado el cabezazo, antes de que llegue Pino, tiene que despejarla al Deportivo, lucha por ella, desde arriba le entrega y remata de primeras Kamal, al final flojito, balón afortunadamente para Carlos Abad, está sufriendo ahora mismo de una manera terrible el Depor. Sí, y por eso comentaba yo hace un rato que incluso sin balón no veo que esté cómodo. Es que veo a los jugadores del Depor llegando un segundo y medio tarde. Sí. Y parece que estás todo el rato, eso, lo que decíamos hace un rato, persiguiendo sombras. El balón va de un lado a otro y el Depor corre detrás de ella. Y eso no indica que estés controlando el partido y cediendo la iniciativa al rival. Indica que el rival es el que está haciendo contigo lo que quiere. Voy ahora contigo, Lemos, porque pasan unos minutos de las 5:30 y por lo tanto nos vamos de ronda. Venga, vámonos de rondas. Están jugando ahora mismo en Segunda División B el Unionista Salamanca 2, Corucho 0, Pontevedra 0, Salamanca 0 y este Guijuelo Depor que también están empatando a ceros por el momento. En Tercera División, en el subgrupo 1A, pues Fisterra 1, Artúa 0 y Estudiantil 0, Racing Vilalbés 0. Recordamos que se han aplazado el Bergantiños Polvorín y el Viveiro Silva y recordamos también que no está siendo un buen fin de semana para el Deportivo Abanca porque ya van 0-5 contra el Atlético de Madrid. 4 goles los ha marcado Ludmila. Sí.
Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Falta en la frontal y tarjeta, Adri. Sí, le han hecho un caño ahí a Mujaiz y luego ya, cuando ya había perdido la posición, tuvo que hacer esa falta que es amarilla, la segunda del partido para un jugador del Depor, la segunda del encuentro y la falta, una acción de Kamal que también se está llevando el equipo a las espaldas, sí. entre él y Zamorano, pues están haciendo temer al Depor por la seguridad defensiva que siempre estaba teniendo. Y ojo a esa falta. A lo que decía hace un rato de que veo el Depor incómodo, le añado que cada vez veo más suelto al Guijuelo y más creyéndoselo. Sí. Vamos con la falta. Ahí viene la falta, el golpeo a la barrera. Afortunadamente llegó a la barrera, será saque de banda, pero iba cogiendo la rosca, saltó la barrera y bueno, pues bien, firmamos que todas las jugadas a balón parado sean así, porque nos entró a todos, incluido a Fernando Vázquez, que había que verle la cara, la tensión en el cuerpo a todos los deportivistas. Bueno, pues vamos a ver ese golpeo que aquí nos llega con un poquito más de retardo, un chut que, bueno, pues pega ahí en la barrera y afortunadamente no tiene más consecuencias. Insisto, Lemos, veo al Depor, mira, me estaba recordando hace unos minutos el Depor, el partido de pretemporada que juega con vosotros en Aseiroas, donde el Bergan, pues poco a poco iba haciendo su juego, iba pisando el área y donde el Depor los 90 minutos estuvo incómodo, estoy viendo ese partido casi reeditado. Sí, es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Una cosa es esa mentalización previa al partido, de saber que vas a... Amarilla para el Guijuelo, para Kamal, perdónales. Nada, que vas a sufrir o que no vas a estar cómodo, y otra cosa es vivirlo, ¿no? Es decir, después esa adaptación es mucho más complicada, no estás cómodo, el rival cada vez lo va haciendo un poquito mejor y bueno, y cada vez tienes más dudas. Y esto se acentúa mucho si encajas. Por eso decía yo, por lo menos esa organización defensiva sea lo suficientemente buena para que el Guijuelo no se ponga por delante, porque entonces si tú tienes que tomar la iniciativa, crear fútbol, crear juego, tener que desequilibrar al rival con el marcador en contra, entonces todavía se va a poner muchísimo peor. Para mí en estos partidos el primer gol es vital. Tarjeta para... Ha puesto... No, decía Adri, la tarjeta merecida porque es una patada en la cara de Ucho y no hay más discusión. Dime, Adri. Sí, levanta la pierna. Yo decía que fíjate que no debe estar viéndolo nada bien Fernando. Ha puesto a calentar a Yago Gandoy y también a Nacho González. Y es bastante pronto porque estamos todavía en la primera parte, minuto 37. Pero obviamente las cosas no funcionan y ha puesto a activarse ya la artillería de los posibles cambios el técnico del Depor. No, es que es evidente que el equipo no está funcionando, que bueno, pues por ahora no has encajado. A ver, es difícil que encaje el Depor. Es que yo lo hablaba el otro día con un amigo mío. El que llamamos el transatlántico de la categoría, lo que tiene es que uno empieza a analizar los partidos que llevamos de temporada y es que apenas te disparan. Sí. Y al Depor le van a disparar muy poco. Entonces, bueno, pues le están disparando poco y apenas pues tampoco hay demasiadas ocasiones, pero el Depor está incómodo porque ni tiene el balón, ni llega al área rival y últimamente, pues como decíamos, llega tarde y está persiguiendo rivales y persiguiendo el balón durante los 37 minutos que llevamos, Lemos. Sí, a ver, yo coincido contigo en que yo creo que a nivel defensivo no va a sufrir demasiado, digamos, el Depor. Nunca creo que se vaya a ver desarbolado por los rivales, una por la propia organización defensiva, por la calidad defensiva de los futbolistas que muchas veces resuelven situaciones pues de uno contra uno con facilidad, incluso, ¿no? Se les ve un poderío físico y táctico sobre los rivales grande, ¿no? Me acuerdo del partido con el Coruso, donde en la primera media hora o primeros 20 minutos yo creo que el Coruso estuvo muy bien en Riazor, pero que pero no te toca. Eso es, no te hace daño, no te hiere de verdad. Y yo creo que eso también el Depor lo sabe. ¿Qué pasa? Que en una situación como la de hoy... La falta. Espera un segundo, Lemos, la falta a favor del Guijuelo. La va a poner el conjunto local a las manos de Carlos Abad, que se desgañitaba para recolocar a su barrera. Afortunadamente fue directamente al muñeco, al portero, que saca rápido, busca ahí la carrera de Keiko Gontán. Cuidado, ahí hay una acción, derriba Keiko Gontán.
al defensa y que pita. No le pita absolutamente nada. Pedían una posible agresión de Keco Gontán. En el año que viene, cuando tengáis la repetición, me decís. Sí. Pero ahí se desentiende el colegiado de cualquier decisión. Pues nosotros aún estamos viendo cómo atrapa el balón Carlos Abad y los problemas que tiene para sacar de puerta. Es un balón en largo, de portería a portería. Y... El portero pensé que sea. Casi se la come. Sí, pensé que se la come. Mira, va a entrar Alex Bergantiños, ¿eh? Ya. Va a entrar Alex Bergantiños rápidamente. Pues no estaba Adrián de Safari con los prismáticos, por favor, en YouTube, todo el mundo mirando, ¿eh? Sí. Bueno, es que esto ahí está ahí en la rampa, está en la rampa. Te vemos. Está ahí en la rampa. Está en la rampa. Agacha el vaso. Tengo el vaso es de agua, aquí también lo tengo, ¿veis? Es agua, no voy a enseñar la marca. Bueno, es transparente. Yo creo que podéis creerme que es agua. Es transparente. Oye, vamos, la jugada del choque de Keco Gontán con el futbolista del Guijuelo, ojo, porque tal y como hace el gesto Keco, sí. Le has podido dar vidilla para que te la hayan liado. Sí. O sea, el defensa está más pendiente de él que del balón, se puede decir que va a buscar el choque con Keco y Keco como que se lo medio saca así, sacando el brazo a pasear. Ya que vienes a por mí, ¿no? A pararme, pues te saco el bracito. Pero ojo que, vamos, ya las he visto peores, ¿eh? No nos compliquemos la vida con estas cuestiones. Oye, y un detalle, el Sarkauskas, el portero del Guijuelo, lleva buena parte del encuentro fuera del área, ¿eh? A lo mejor en un momento dado hay que levantar la cabeza y hacer que recule. Yo juega muy adelantado. Yo vi partido Compostela Guijuelo, pude verlo y le vi dubitativo, creo que era el debut, ¿no? Lo vi así dubitativo, ahora acaba de tener ahí. Pasa que, bueno, no lo hemos probado, digamos, de verdad, para saber. Mira, se va Bobby para que entre Alex Bergantiños. Deshace el sistema totalmente, salvo que vaya a poner a Keco ahí al lado de... Que ya lo intentó también, precisamente me acuerdo en el partido de Aseiroas, en ese partido en césped artificial también, acabó probando a Keco por dentro, porque el equipo lo que buscaba era balón en largo y la... El cabreo de Carlos, perdón, estamos viéndolo, no necesito prismáticos, estoy viendo el cabreo de Bobby, lanza la botella al suelo y se va junto al doctor. No sé si es cabreo, porque si se va con el doctor entiendo que algo de una posible lesión puede ser, o va cabreado pues por el cambio. Se va con el doctor Carlos Lariño al interior del vestuario. Él ha pasado al lado de Fernando, no ha tenido ningún gesto, incluso con Alex Bergantiño se han acariciado así de buen rollo. No sé si es que tiene algún problema físico o que Fernando Vázquez cambia el plan por completo porque el plan no le está funcionando en absoluto. Se va, como dices, Adrián, con el médico, así que no me extrañaría que el problema pueda venir por ahí. Sí, es que si no el doctor Carlos Lariño no tendría mucho sentido que fuese acompañándolo, ¿no? Y siguiendo al futbolista, ¿no? Pues nos vamos entonces... Cuidado que se la puede cambiar Alex. Ha pitado fuera de juego del jugador del Guijuelo. Ha saltado Jacobo Montes agarrándose del banquillo, prácticamente haciendo unas dominadas ahí en esa zona del banquillo para la protesta. Espectacular, y afortunadamente también para el Depor, porque la jugada era prometedora, se quedaba solo delante de Carlos Abad. Yo casi diría que vaya pitando el final, para... Sí. No sé, lo que pueda pasar ahora no tiene buena pinta de que vaya a ser favorable o muy bueno para nosotros. Para reestructurar un poquito esto, ¿no? Y ponerse otra vez, bueno, un poquito en perspectiva, porque ahora... El equipo estaba con dudas, a ver el cambio de Bergantiños. Es 4-1-4-1, ¿eh? Sí, ¿no? Mete ahí de central a Alex Bergantiños y... Bueno, no, es que... Perdón. En teoría, pasa jugar con tres centrales. Sí, parece que pasa. Sí, tres centrales. Y está de libre Alex. Sí, yo pensé que iba a jugar Alex Bergantiños por delante de los centrales, ahí corrijo, pero hasta ahora se ha puesto en línea con Mujair y con Borja. Sí. Y ha adelantado un poquito a Salva Ruiz y a Bóveda, los ha puesto ahí como carrileros. Bueno, pues tres centrales, debe ser que para evitar esos envíos frontales, pues a falta de 2-3. Por acumulación, claro, defensa por acumulación. Con las debilidades que tenía ahí el Deportivo, pues ha optado por eso. Yo también creo que llevaba ya mucho tiempo deseando, Fernando Vázquez, pues introducir este matiz o este cambio importante en el propio sistema. Estamos en el 43,5, jugando ahí con Alex de central de nuevo el Depor, Fran. Yo de todos modos no creo que el problema que estuviese
padeciendo el Depor hasta ahora fuese ese, ¿no? Que necesitase más, yo entendía un más muro más duro. Claro, yo entendía más lo de poblar el medio campo, ¿no? Es decir, claro, jugar con bergantiños, Bobby Borges, de ¿no? tribote ahí Eso en el es. medio y a lo Pensé mejor que iba por ahí el pararlos cambio. un poquito antes, Sí. pero yo, vamos, no creo Pero bueno, que el Depor estuviese... es claramente defensa de 5. Sí, totalmente. Están ahí los tres centrales y los... Un 5-4-1, vamos a decir así, porque sigue... Miku solo en punta Sí. y el centro del campo es Los el dos que era, extremos siguen siendo con los que Borges eran. y Uche por dentro y con Borja y que con las bandas. Yo, insisto, yo no veía que el Depor estuviese pasando apuros ahí en la frontal del área, pero bueno, pues nada. El Se va- 541 es el autobús de 2 pisos, ¿eh? Hostia, es que a mí... Okay, wow, Yo me he quedado un fastidio. poco descolocado. A mí también me sorprende mucho. Pero bueno, si funciona, sabéis que este año me he abonado el resultadismo más recalcitrante. O sea, ganamos y vale, venga, vámonos. Vale todo, ¿no? Lemo, sí. le vamos a quitar la palabra Vale todo. No, yo no porque creo, ya sabéis que no creo en eso. No, ya lo sé, pero quiero decir, bueno, pues nada. Yo, Lemos, me conoces de sobra, Sí, somos el club de fans Yo- de Guardiola. No, a Nos ver, hemos leído no, todos ya- los libros yo de ya no- Guardiola. Yo ya no hablo de tan Pero exagerado, ¿no? quiero decir que claro que se pueden hacer otras cosas, pero Si al final de temporada estamos donde tenemos que estar, claro, donde a queremos eso es estar, a lo que voy yo. pero Vale. tiene que ser con algo, ¿no? No sé, yo verme ahora en Guijuelo con un 5-4-1 en el primer tiempo, más ya pendiente de lo que hace el rival que de lo que vas a hacer tú, ya no lo compro tanto. Un Yo- minuto de añadido, ¿eh? Lemos, ya ves que he sido el primero en decir que me he quedado, con perdón de la expresión, con el culo torcido. O sea, Sí. cuando veo que sale Alex y se pone ahí, he dicho, anda. Bueno, pues Qué nada. espanto de partido en la primera parte para el Depor, ¿eh? Vamos a agotar que todavía puede quedar un final peor para el conjunto deportivista. Es Raúl Parra el que quiere colgar ese balón. Ahí le cierra el camino Salva Ruiz. Se sigue desgañitando Carlos Abad. Vamos a aguantar esta jugada porque puede ser la última. Es un saque de banda, pero ahora hay 2 balones sobre este campo sintético. Va a sacar desde ese costado Raúl Parra. Es paralelo al lateral del área. Parte izquierda, según ataca el Guijuelo. Va a sacar rápido, despeja de cabeza Borja Granero, lucha de nuevo Salva Ruiz por ese esférico, el despeje toca el propio Parra, será saque de portería, no, directamente lo que pita el árbitro, es final de esta primera parte, de un recuerdo desde luego que no va a ser para guardar en DVD, no va a pasar a la historia como el mejor partido del Depor. Al descanso, igual lo mejor es el resultado y que todo pueda cambiar. Juego revuelto en el segundo acto. No, si sacan el DVD de esta primera parte, el uso que se le puede dar es el que le dan en algunas leiras, que es para espantar los pájaros. O sea, Claro, o como castigo en los coles, imagínate. la las primera escuelas parte, vamos, la resumimos en que se ha ido Bobby y ha entrado Alex Bergantiños y lo demás, ahorrároslo. O sea, llegáis a tiempo de ver el partido. 0-0. El Depor cambiando de sistema, jugando con 5 defensas y sin haber tirado a puerta apenas en la primera mitad. Un disparo de Salva Ruiz en una falta lateral que pegó directa y se acabó el partido ahí. Bueno, pues nada, Tebachacón no, lo dicho, descanso, 0-0. Como veis, aún no estamos intentando recuperarnos de ese cambio. Sí. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Y ahora nos vamos hasta Miramar Oil porque todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y su aspirado. Y cuentan con tienda y servicio 24 horas. Están en la calle Isaac Peral 6 y son Miramar Oil. Bueno, el partido desde luego no es de los que hacen afición, insistimos. Por ahora partido gris, con muy poco trabajo para los porteros, con el Guijuelo intentando inclinar un poquito el campo hacia la portería del Depor. Lo decíamos a lo largo de la primera mitad, yo soy de los que piensa que a lo largo de esta temporada al Depor le van a tocar poco usando ese símil pugilístico que tanto usa Fernando Vázquez.
creo que aquí en segunda B hacerle daño al Depor va a costar, por lo menos pocos rivales van a poder crearle cierto peligro al Depor, y hoy, bueno, pues nada, alguna llegada tímida del Guijuelo y poco más. El Depor en ataque, la nada, o sea, el disparo ese de Salva Ruiz en una falta que despejó de puños Sarkauskas, y nada más. Y luego un cambio, como decimos, que bueno, entró el Depor con 4-4-2 y ha retirado a Bobby, ha metido a Alex y juega el Depor ahora con 3 centrales. Veremos, porque esto, bueno, el cambio ha sido a falta de 4 minutos para el descanso. Veremos si a partir de ahora Bobby y Salva Ruiz se van a ir arriba y van a ser pues extremos, y si Borja Galán y Keko van a intentar explotar los pasillos interiores, y a lo mejor si ese es el plan, porque si el plan es jugar con 5 defensas, Lemos, a mí por ahora me parece excesivo para el peligro que te ha creado el Guijuelo, que ha estado mejor, que ha intentado llevar más el mando, pero joder, tampoco hemos visto nada para morirse de miedo, ¿eh? Claro, no te has visto superado balones frontales o en centros laterales que tuvieras problemas para defender dentro del área, ¿no? Como para poder reforzar esa zona, y en cambio sí que hemos visto que arriba con 2 delanteros pues prácticamente hemos sido inoperantes, y ahora dejando solo a Miku ahí, bueno, como referencia, pues también me cuesta ver que el equipo por dentro, ya solo con Borges y Bobby, solo con Miku por delante, sea capaz de generar fútbol pues para llevarle el balón a Gontán y a Borja, ¿no? No sé, me cuesta mucho entender el cambio no del hombre, que a lo mejor puede ser por la lesión y tal, pero sí del dibujo, ¿no? Y a ver cómo encara el Deportivo el segundo tiempo con un dibujo totalmente diferente al que presentó en el primer tiempo. Es que, insisto, defensivamente no estaba sufriendo, y este cambio lo que te va a dar es más solidez todavía atrás, que no tenías ese problema, pero por ahí es por donde has tocado, pero a mí me cuesta ver que con esto puedas crear un poquito más de peligro, que es lo que hasta ahora no ha ofrecido el Depor, no hemos visto esa creación. Y sobre lo que decíamos en el tramo final, en serio, o sea, con lo que hemos visto del Depor en los últimos años, que uno echa la vista atrás, nosotros hemos narrado partidos en San Mamés y en el Bernabéu y en el Camp Nou y todo esto, Entonces yo por eso digo, mira, me he vuelto resultadista en el sentido de, venga, vámonos para arriba de una vez y venga, ya está. Ahora, también digo una cosa, cuando te abonas única y exclusivamente al resultado, y hasta ahora funciona, que para mí el 10 de 12 me parece chapó, y estamos viendo como algunos de los equipos que han bajado con el Depor no son capaces de ese 10 de 12. Hasta ahora, chapó. Pero en el momento en el que las cosas dejan de salir, o el día donde no ganas, no tienes nada más que rescatar. Es decir, en un partido como el de hoy, si acabas ganando, pues venga, montas en el autobús y para casa. Si te acabas llevando un punto, bueno, pues podrás hacer una lectura de campo difícil, tal, un punto, seguimos sumando. Un partido como el de hoy, haciendo este fútbol, si pierdes, no hay nada a lo que agarrarse, no rescatas nada. Es decir, es poner todas tus fichas al mismo número en la ruleta, que es el resultado. Claro, y al de saber que es muy difícil, que tienes realmente pocas o muy pocas posibilidades, digamos, de perder muchos partidos en segunda B. Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Pero que otra cosa diferente es ser campeón y ascender a partidos únicos. Vamos a pensar en este partido como partido único de eliminatoria para ascender, ¿no? En un campo como este. ¿Qué puede pasar? Pues entonces te deja muchas dudas, claro. Te deja muchas dudas de que te juegues un ascenso, por ejemplo, en un campo como este, a un partido. Entonces por eso esperamos más, ¿no? Esperamos esa sensación, que el equipo dé esa sensación de superioridad que todos sabemos que la tiene, pero que la tiene que mostrar día a día, pasando momentos de apuro, por supuesto, pasando algún partido en el que no van a salir las cosas y que puedas perder, por supuesto, pero que en el cómputo general veamos un equipo fiable y que sabemos que cuando llega a ciertos campos y frente a ciertos rivales, se presupone una superioridad que después va a demostrar, ¿no? Y eso no quiere decir que lo ganes, pero sí que pues que el Depor hoy pues hubiese hecho 3 o 4 acciones a balón parado de mucho peligro, un par de llegadas por fuera con algún centro remate. Bueno, pues eso es lo que esperas, sabiendo que hay dificultades, ¿no? Porque el campo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero no lo estamos viendo, y ese es el peligro, y eso es lo que
Yo como entrenador, por ejemplo, no quiero, ¿no? Es decir, puedo ganar, perder o empatar, pero con el plan que llevaba para hacerlo, y si soy superior, para intentar ir a por el partido. Después, claro, que puedo llevar a los morros, como se suele decir, ¿no? Pero es fundamental que ese plan que tienes, bueno, pues que se demuestre en el terreno de juego. Y hoy el plan del Depor, con ese 4-4-2 en el inicio, que yo presuponía de fútbol directo, de ganar ese segundo balón en campo contrario, llevarlo fuera, centro remate, hombres en el área y demás, no lo hemos visto. Entonces, no, es que no hay problema. si te vas a algo tan básico de, oye, vamos a jugar, a entrar por banda, a ponerlas, claro. y a que estos dos... Es Pero que ni a lo mejor siquiera es eso básico. tan básico ha sido Claro. capaz de hacerlo. Es que yo hoy entiendo que el plan pueda Claro. ser básico. Bueno, pues juego largo, gano esa segunda jugada con Agüe Borges, llevo balón afuera, los laterales pueden incorporarse para intentar llegar por fuera y centro remate con Miku y Bobby. Vale, puede ser, pero no lo hemos visto. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a lo que nos cuentan los oyentes, a cómo están viendo ellos el partido. Si nos sigues a través de Twitter, de Facebook, si tienes nuestro número de WhatsApp, puedes opinar. Si nos sigues a través del YouTube, del canal de YouTube de Radio Coruña, además podrás ver cómo Adrián Candal se ha puesto la rebequita, que iba de chulo él ahí de manga corta, pero... La rebequita, porque no tengo el nórdico puro, porque, vamos, está bajando el frío de la sierra. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo cambió Pensaba que era Boconto? verano, ¿Qué diría aquel? ¿Cómo cambió Boconto? Dale, Teba. Bueno, pues eso, que nuestros cambios de ropa son bastante más interesantes según, bueno, eso es una opinión mía, pero Jorge Álvarez, por ejemplo, dice que con esta primera parte infumable es más interesante la vida sexual de las estrellas de mar que el partido. Tenemos también en el 626-238-118 a un oyente que dice, después les parecen mal las críticas, esto es un bodrio, es vergonzoso. También tenemos otro oyente que nos estaba viendo después de la comilona. Eso lo dicen por el fútbol, ¿no? Sí, claro, por vale, el fútbol, no. Que es interesante nuestro cambio de ropa, ya lo he dicho yo, Vale, eso ya para quien quiera. Dice, escuchando Carrusel Deportivo y lo mejor, licor, café y vosotros, claro, bueno, pues aprovecha tú que puedes y que lo disfrutes. Tenemos también a Rubén Centoliño, ni en fútbol, ni en combinación, ni en contraataque. Antonio Molina lo está viendo con fe de que el juego del Depor mejore para la segunda parte y nos manda saludos desde Bogotá. Hombre... Saludos. Manu se pregunta de qué ha valido el parón. Dice, nos están bailando, nulo juego de medio campo. Y Baselinfo también se hace otra pregunta. ¿A qué juega este equipo y qué se quiere hacer realmente en esta categoría? Son vuestros mensajes a través del 626-238-118 en Twitter, en Carrusel Coruna y también en esa retransmisión que estamos haciendo en el YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Allí os esperamos. Y en Taller Galicia JK os esperan y esperan también a vuestros coches porque son especialistas en mecánica rápida, en distribución, también son especialistas en neumáticos y en coches clásicos. Además tienen una buena promoción hasta final de año. Aprovechala, cambio de aceite y filtro por tan solo 45 €. En Avenida Funteculler 15 en Culleredo está Taller Galicia JK. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Lemos? ¿Qué os pasa? Que os estoy viendo, hombre, que os veo. ¿Qué están haciendo Candal? Que apagó la cámara. Yo solo digo eso. Por eso se ríe. Cuando apaga la cámara, vamos. No, se apagó, ha sido la conexión. Ya. ¿Qué habrás hecho, bribón? Bueno, el partido está tan interesante que lo más, valga la redundancia, lo más interesante que podemos hacer es comentar pues estas cosas. La chaquetita roja que luce Teba Chacón y estas cositas así, Teba, muy elegante ella. Gracias. Es que aquí también hace frío, tenemos que ventilar y por seguridad y estas cosas. Sí. Bueno. No, y aparte, desde antes venía aquí a Carrusel como el que iba a la mina, pero ahora desde que tenemos que poner cámara, claro. yo hoy no me di cuenta que me iba a poner el peinado de los domingos y se me pasó, pero prometo venir acicalado a la siguiente. Bueno, Adri, aparte del frío se ha quedado también el aficionado del Depor, esos aficionados del Depor que se han ido hasta ahí a disfrutar del partido, porque hasta ahora poquita cosa, muy poquita cosa. Sí, muy poquita cosa. Ellos están ahí con esa bandera de Galicia, escudos del Depor y bueno, pues están ahí moviéndose. Yo creo que también no hacen mal en hacer eso porque si no se empezarían a quedarse pajaritos, porque estaba al principio, ¿os acordáis? Con mangas de camisa, todo contento. Sí. Y ahora esto no es así. Ya no es así y nos dicen los lugareños que aún va a ser peor a medida que avance la segunda parte. Así que hace bien la gente moverse. Ya tenemos al Depor también sobre el verde. Sí, en principio no va a haber ningún cambio a mayores del que ya hemos visto con esa entrada de Alex Bergantiños. Falta todavía por salir el
el Guijuelo. Se ha quedado con el brazalete, ¿eh? Recordamos, empezó Borges de capitán, pero con la entrada de Alex en el terreno de juego se ha puesto ese brazalete del 25N, con motivo del 25N, Alex Bergantiños. Tenemos a los futbolistas del Depor, bueno, frotándose un poquito para combatir la rasca y charlando entre ellos. Bueno, veremos a ver qué es lo que ha pasado en el vestuario y qué es lo que ha dicho Fernando Vázquez y si vemos otra cosa, pero leemos lo que decíamos hace un ratito. A mí esto, el cambio de sistema, pues como no sea para meter a Salva Ruiz y a Bóveda muy arriba, que Bóveda muy arriba, ya sabemos las prestaciones que te puede dar, y a Borja Galán y Keco intentando aprovechar ahí esos pasillos interiores, es lo único que se me ocurre que puedes conseguir ofensivamente con este cambio, poco más. Sí, yo creo que no va a ganar ese control que ya no tenía. Y no lo veo, dicho claro, sea, antes de nada. Yo y lo especulo, pero no lo veo. No, yo tampoco. Me juego un duro a eso. No veo ahora mismo con este dibujo y esta disposición por futbolistas el poder pues llegar a campo contrario con ventajas o con el balón lo suficientemente, digamos, controlado como para crear situaciones de gol. Me parece, obedece más, yo creo que a una percepción tal vez de Fernando de sensación de que podía sufrir algo por dentro, pero no la comparto, ¿no? Me parece que, bueno, vamos a ver cómo reacciona el equipo y probablemente en el descanso ese matiz que haces de ese cambio durante el juego, en el descanso lo puedes explicar mejor, ¿no? De lo que pretendes con eso al equipo, y vamos a ver si sigue siendo así. A lo mejor no lo es y Bergantiños toma una posición un poquito más por delante de la línea defensiva. A mí me gustaría que fuera así, pero creo que no lo va a ser. Eva, en la segunda parte vamos a poder ver otro perfil de Adrián Cantal. Sí, la verdad que está ahí. Nos ha puesto derecho en la primera parte y en la segunda a la izquierda. Es un profesional. Es tremendo. Yo ya lo sabía. Todo para superar la monotonía. Tal, sí, ha dicho ya, él sabe que, oye, no hay fútbol, pues tenemos que hacer nosotros algo para que la gente no marche. Modelo más tipo verano, ¿no? Pasa el partido ya se va tuneando. Sudadera. Ahora ya partido, cambiamos de perfil porque cambian los jugadores también. Cuando es la segunda parte también cambian de lado, ¿no? Pues habrá que hacer eso. Está tardando un patrocinador. Me había quedado sin batería uno de los celulares y cambié al otro. Moda, pues un patrocinador de moda. Un patrocinador de moda para Carrusel. Qué vista, Adrián. Sí, señor. Estamos aquí abiertos a los patrocinios de moda también, ¿eh? Vamos, lo que haga falta. Teba Chacón, por lo de pronto vamos hasta la banca. Ay, sí, venga, vámonos a la banca porque tengo una noticia que nos va a ahorrar si eres cliente de banca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galpa adheridas, te devuelven hasta un 5%. Tienes toda la info en abanca.com. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Y no te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias te van a ayudar. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Cuentan con tecnología alemana y están en Avenida de Finisterre 302. Audias. Audias para escuchar bien el gol del Depor, que seguro que va a llegar. Adrián, partido en juego. Pues ha arrancado ya la segunda parte. El Depor que parece que ha dado un paso al frente. De momento está intentando pisar el área. Son minuto, casi 2 los que ya han transcurrido desde que ha comenzado la segunda parte. Ha parado el colegiado el encuentro porque yo creo que tiene una brecha o tiene sangre Kamal en la cabeza y ahí se acercan sus compañeros y si es así, obviamente no puede continuar o tienen que ponerle, bueno, pues algún apósito o cortar esa posible hemorragia que pueda tener. Ha parado, por lo tanto, el colegiado, el partido. Están calentando varios jugadores del Depor en la banda. Recordamos, entre ellos, bueno, pues estamos viendo ahí a Yago Gandoy, creo que Rui Costa y me parece que Lara también es uno de los posibles cambios que puede hacer el Deportivo. No sorprendería a nadie tampoco ahí Fernando Vázquez con estos cambios y estas permutas que podría estar preparando. De momento han comenzado los 11 que acabaron la primera parte, donde ya habíamos contado un cambio. Hay que estar atentos a ver si tiene una lesión importante o no, o qué ha ocurrido con el caso de Claudio Bobi. No, esto es otra peculiaridad de los campos artificiales. Esto es una bola de caucho en el ojo. No me digas. Sí, ya te lo digo yo. A mí me pareció ahí un choque con Borges cuando fue a la presión. Ya te lo digo yo, que puede ser fácilmente una bola de caucho en el ojo, que esto es habitual, ¿eh?
Oye, por cierto, Joder, qué doloroso suena eso, Claro, como entrar una arenilla en el ojo y tal, que te la tienes que limpiar o sacar con... Bueno, y este campo tiene caucho, Claro, porque claro. ahora que va cambiando la iluminación, tú mira ahí en la banda donde está Salva Ruiz, eso todo negro, oscuro que claro. se ve, eso es caucho. Con menos iluminación todavía destaca más. Claro, se ve más. Decía, le acaban de marcar al Depor Abanca 1-8. Uf. Qué cruel, ¿eh? Joder, es que de verdad, ¿eh? O sea, vale que el equipo ha bajado peldaños respecto al año pasado, pero es que ahora mismo se está despeñando por la categoría. Hoy era el Atlético, pero es que no le ha durado el partido al Depor. A las primeras de cambio ya le han hecho un gol y a partir de ahí ya a la contra. Y me recuerda pues un poco al Depor de la época de Anquela del año pasado, que bueno, era salir al campo, esperar que te abofetearan y normalmente llegaba la bofetada pronto. Espera la jugada, puede ganar Bóveda, línea de fondo, va a poner ese centro, Bóveda, la saca Kamal. Llegó bastante ya justito en Eco Bóveda para poner el centro, la jugada por la banda deportivista, por esa banda derecha que ataca el conjunto de A Coruña, la conexión ahí entre Keko Gontán y Eneco Bóveda, el tuya mía, y finalmente llegó ya muy justo para poner el centro, no ganó altura prácticamente, pero entrañaba peligro y esa puede ser la filosofía que tenga ahí o que busque el Depor. Está encharcada el campo sintético por esa zona, en la zona donde ponía ese centro Eneco Bóveda, encharcado, porque... Y en esta jugada sí que apareció en ese pasillo interior Keko para tocar a banda, ¿no? Esa subida de Bóveda. Sí, bueno, supongo que en este dibujo, cuando el carrilero pues gana mucha amplitud y mucha profundidad, pues el hombre que está jugando por fuera se viene a jugar adentro, ¿no? Y en ese pasillo interior pueda recibir y claro, estaba viendo por todo el portero lituano se ha liado. Me da una sensación cada vez que aparece el balón por su área terrible. Claro, lo que pasa es que no lo estás probando. Ya, claro. Si no le tiras a puerta no sabes ni siquiera si es manco o no. Pero... Espera, qué balón ahí para Keko Gontán, el cambio de juego fantástico. Se hace sitio Keko, va a poner ese centro en el salto, Miku no llegó. Qué buena visión ahora, la jugada muy buena del Depor, el cambio de juego, el control de primeras de Keko Gontán, la puso en el segundo palo y ahí saltó, emergió el venezolano Miku a punto de llegar. El susto para el Depor. A lo mejor, Lemos, el tema está en que los Montes no tenían esto en el libreto, ¿no? No esperaban que el Depor pudiese jugar así, que ahora de repente Salva y Bóveda sean profundos, que aparezca gente por dentro. Y hay otra cosa, ¿eh? En el plan de partido a lo mejor no lo tenían. No, y hay otra característica de este dibujo de los tres centrales, ¿no? Y es que en la salida de balón es más difícil de defender, ¿no? Ese 3 contra 2 con Borja muy abierto en el central izquierdo, Bergantiños dentro, y Borja con ese cambio de orientación, bueno, pues puede encontrar ese desequilibrio, ¿no? En la banda derecha buscando a Keko, porque es prácticamente un 3 contra 2 siempre, porque aunque el Guijuelo suelta para presionar arriba con Antonio Pino, bueno, pues esa salida... Uy, ahí viene Bóveda, ponía ese centro, para el portero. ¿Qué dificultades estaba teniendo ahora en el juego de espaldas del Depor? Le ganó tanto Miku como después Keko, los dos centrales se les hizo de noche y ahí apareció pues al límite. Bóveda, que se lamentaba porque pensaba que iba a ser un pase mejor el que podía haber dado también in extremis al final de todo, con mucha profundidad de nuevo el lateral. Sí. Y veíamos ahora esa presión adelantada del Guijuelo. Claro, va un hombre a la presión que lo único que hace es intentar orientarla, pero ya no eres capaz de presionar la salida de balón del Depor porque ahora está en superioridad. Y sobre todo Borja, que lo está leyendo bien con esas diagonales, ¿no? Que hace muy bien. Yo también lo vi, lo que hablabas tú antes en Aseiroa, eso lo maneja muy bien, ¿no? Desde ese perfil zurdo, ese cambio de orientación diagonal, y vuelve ahora a generar otra situación, bueno, por lo menos de llegar... ¡Ay, ahora cuidado! Que se lía un poco el Depor, sacándola desde atrás, Alex Bergantiños jugando con fuego en la entrega para el portero, para Abad, despeja y regalan un saque de banda para el Guijuelo. Cuidado con este tipo de sustos, que no estamos para regalos, ¿eh? Bueno, juega el Guijuelo, ahora desde atrás, está moviendo la Josín con los centrales, muy adelantada también esa línea del equipo de los Montes, por la banda derecha, ahora la mueve Izmendi, la pierde, qué buen balón ha robado ahí Keko, conduce Keko, mira la portería, lo ha hecho Keko, pero ha rematado muy alto fuera, chuta Keko Gontán, le da a los rótulos publicitarios, a los anuncios de las tiendas de jamones que tenemos aquí detrás, pero cómo la robó, eso estuvo fantástico,
La lectura en su cabeza también debió de ser maravillosa, pero la ejecución, no. Bueno, pues a ver si el de por poquito a poco se va entonando, ¿eh? Parece que tiene otra pinta respecto a la primera mitad. Estamos en el minuto 6 de la segunda mitad. Sigue el Guijuelo 0, Depor 0. Y si se quiere entonar, bueno, ahora no puede, pero por ejemplo tiene los tequilas, que hay un montón de variedades de Toloache. Vamos, ahí entonas rancheras. Claro, por eso. Y bueno, siempre acompañándolo para que no caiga en vacío de esa variedad de tacos gringas, las tan pequeñas, los totopos con guacamole, todo eso en Toloache. Puedes ver toda la carta en toloache.es. Atienden y su servicio a domicilio incluye los concellos de Culleredo, Cambre, Oleiros y A Coruña. Y tienen este teléfono, puedes marcarlo ya incluso, porque ya empieza a ser hora, merendar, cenar, lo que sea. 698-961 X. 698-961-304, Toloache, perdonadme. A ver, con paradiña. A ver. 698-961-304, Toloache. Os queremos. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Y vamos a hacer una parada cortita antes de volver al municipal de Guijuelo en Isaac Peral 6. Ahí está el garaje Miramar del polígono de Agrela. Si quieres lavar tu coche y dejarlo bien limpio, tienen además ahora tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad y son Miramar Oil. Lemos, ¿tú te acuerdas de Miguel Ángel Nadal, aquel futbolista, sí, verdad? El tío sí, de Rafa Nadal, que sí, jugaba claro, de central, de medio centro, de una maravilla, de una gente así. Es lo que nos pasa a nosotros con Teba Chacón, ¿eh? Ya ves, te lleva al mexicano, te pone gasolina, te pone un audífono, hace que queráis. una maravilla, ¿eh? Dale, Candal. ¡Qué maravilla, Teba! Pues aquí seguimos en este municipal de Guijuelo. También con buen sonido en Carrusel Deportivo Coruña, cuando empieza a caer la noche. Está encharcadísimo, insisto, la Adrián zona de tiene la frío, banda. hacedme caso. Tiene un frío que se está muriendo. Tengo bastante frío. Ahora veo los que avisaban de que es así. Me decía Javi Torres de la Galega, hay que ir abrigadísimo. Hay incluso que me ha venido con un pijama por debajo de la ropa. Yo me reía y ahora igual no era mala idea. De franela, no me digas más. De franela y la mantita eléctrica. Está el Guijuelo intentando dar un poquito de orden al partido. Los dos centrales, Josín para Jonathan Martín, uno para otro, tocando desde atrás, zona demasiado estéril de momento para el ataque, pero buscando, bueno, sorprender las espaldas a la defensa del Depor, que ya por número es imponente, y luego con un Mujahid que está haciendo un trabajo de barrer bastante considerable, ¿eh? No sé si habéis visto una jugada anterior, está por momentos sobrado, ¿eh? El central del Deportivo, el riojano. Un balón ahora rebotado en ese salto de Borja Galán directamente para el saque de portería del lituano, Sarkauskas. Del lituano, que se la entrega. Me estoy quedando con ganas de probarlo, Lemos, porque es que de verdad no ha disparado el Depor entre los tres palos, salvo aquella de Salva Ruiz que sacó de puños como malamente pudo, pero no llega el Depor, o sea, no le llegan tampoco, pero no llega. No, prácticamente no genera ni situaciones para buscar acciones de centro remate, ni situaciones por dentro para poder apoyarse en Miku y llegar desde segunda línea. Bueno, a nivel ofensivo el partido del Depor es pobre. Y recordamos en el banquillo, además de Alex Bergantiños, que ya ha entrado, que ya está en el terreno de juego, el Depor tiene a Lucho, el portero suplente, Nacho González, Lara, Rui Costa, Gandoy y Héctor Hernández. Y le quedan pues 2 oportunidades de cambios, Adri, que una ya la consumió en la primera parte. Espérate, balón que está en la olla, cuidado que puede llegar el remate del Guijuelo, le quedan todavía cambios, como decimos a Fernando Vázquez, pero vamos a aguantar esta jugada, se deshace como puede Borja Granero del peligro, sacará de banda, ruge los pocos que han venido habilitados por las restricciones. Aquí está el Municipal de Guijuelo para ver el partido. Saque de banda para el Guijuelo. Ha sacado como quien quita, bueno, pues cubos de agua para que no se te inunde la cocina. Eso es lo que ha hecho la defensa del Depor, porque se ha ido metiendo el Guijuelo y en una de estas, aunque sea maldada, de un rebote te puede venir un disgusto que te puede costar el partido. Sí, a trompicones al final te pueden llegar, desde luego. Pero bueno, al Depor le falta de medio campo hacia arriba, es la noche absoluta. Y tiene futbolistas haciendo ejercicios de calentamiento, nos decías.
Sí, varios jugadores haciendo ejercicios de calentamiento. No creo que tarde demasiado Fernando en poder hacer un cambio, pero va a explorar una de las vías por las que intentó entrar en el partido en este segundo acto, la de la banda, la conexión entre Bóveda y Keko Gontán. Por ahí carga, saca rápido de banda el propio Keko en la devolución para Eneco. Eneco buscando el faro. Ahí Auchaco, muy desdibujado en el partido de hoy. La conexión ahora, la pica Borja Granero. Juego de espaldas, la controla con el pecho Miku. Cae al suelo, pide posible falta. Dice el árbitro que no ha pasado absolutamente nada. Le dice que se levante, así que la saca de ahí Kamal. Juego ahora para la parte derecha, para que ataque el conjunto que hoy viste de local, con esa camiseta verde. A mí con la ilusión que me hubiese hecho ver esa camiseta de las lonchas de jamón que está entre la grima, que parece un poco Freddy Krueger, y las ganitas de tomarse un... Te digo yo. Y he visto también en modo, lo he visto en modo mascarilla, ¿eh? La mascarilla con las lonchitas de jamón. Lástima que sea domingo y que vaya a ser muy complicado hacerse con una, pero es un buen objeto de colección. Y hay amarilla para un futbolista del Depor. Amarilla, la primera para Borja Granero. Se lleva a Izmendi. A ras de césped se lo lleva por delante, falta muy centrada, pues está yo creo que a unos 30-35 metros de la portería, es perpendicular a ella, la va a botar el Guijuelo, amarilla, no sé si tenéis repetición, no, aún no. Pero parece yo creo que clara, ¿no? Ahora Gontán, hemos visto Keko la imagen, Gontán. es Keko, sí. Ah, es Keko, vale. Sí. Va al suelo ahí en el Keko último momento antes de darle pase al futbolista de Guijuelo y le... No la protesta, ¿eh? No. Se ha quedado con ella, vamos a ver ahora la acción repetida. Va Keko y... Sí, tarjeta amarilla sin duda, ¿eh? Lemus. Sí. Cuidado la acción a balón parado, puede llegar el remate del Guijuelo. Al final fuera, se lleva las manos a la cabeza, venía con muchísima virulencia, con muchísima tensión. Ese pase, ese balón de saque de falta que habían puesto entre Parra y su compañero, vino muy picada hacia abajo y el rebote casi estaba ahí con la caña de pescar el propio Gil para poder poner la puntilla. En una de estas tenemos un disgusto. A mí me parece hasta ahora el partido del Depor más gris, ¿eh? Mira que el de Compostela fue gris como era el día, ¿eh? Pero es que lo de hoy es complicado, ¿eh? A mí Espérate que viene Keko Gontán, espera que viene Keko Gontán conduciendo de fuera para adentro, ahí viene Keko se la va a entregar ¿a quién? A Miku la controla, la intenta amansar un poquito en la devolución para Salva Ruiz. Se ha ido perdiendo la potencialidad de esta jugada, pero sigue manteniendo la posesión el Deportivo, que estaba para centrar, para que los oyentes se den cuenta, para centrar y poner un balón en la olla, y ha ido dando pasos hacia atrás y casi estamos para defender en nuestra zona. El pase ahora de Borja Galán y le mete un viaje al compañero. A Borges le da por detrás en la pantorrilla, cae Borges al suelo, parece el show de Benny Hill. Madre mía. Y una vez más el que lo está intentando es Keko, que de todo el equipo destacar la actuación individual de alguien hoy es muy complicado, Lemos, sí. Pero si cabe, pues eso, que cuando el balón pasa por los pies de Keko tienes esa esperanza de, uy, parece que va a pasar algo, pero lo demás es... Yo creo que es un poquito el que tiene más intención, ¿no? El que tiene más claro, bueno, una vez que recibe el balón, pues esas condiciones, esas diagonales para adentro, el intentar conducir y, bueno, tirar a la portería, aunque se le fue muy arriba, pero sí que tiene... como más claro, que no puede tal vez frenarse e intentar asociarse, ¿no? Sino una vez que tiene balón en campo rival, pues llevarlo en conducción, intentar apoyarse y ser vertical. Yo no quiero ser de los de crítica descarnada, pero para los 60 minutos que hemos visto no te hacían falta estas alforjas, ¿eh? O sea, para jugar así contra el Guijuelo no te hace falta este 11 que tiene el Depor, no te hace falta tener tanto nombre, ¿eh? Yo creo que seguro que si revisamos el último partido que jugó aquí el Fabril, era un equipo con menos nombres y que deslumbraba menos y posiblemente haya sido un partido más digerible, ¿eh? Porque es que joder, se está haciendo bola, ¿eh? El partido de hoy del Depor... Aquí ganó el Fabril, ¿eh? Con Borja Galán, es el único superviviente de aquel Fabril que está ahora mismo precisamente de titular y ganó en este campo. Y alguno dirá, bueno, estaba Edu Expósito, tal. Bueno, estaba Edu Expósito, pero era jugador de segunda B que no había debutado con el Depor, ¿eh? O sea, era un equipo de segunda B, de pasta, ¿eh? Todo hay que decir. Espera el robo de Miku en la entrega para Celso Borges, la enseña demasiado a Borges, el despeje es malo ahí de Jonathan Martín, también para Josim, balón arriba en el rebote, lucha por ella Borja Galán. Juega de nuevo para el Guijuelo, hay que darle emoción, pero la verdad que esto es un truño, absoluto, y las jugadas no acaban de culminar, o sea, tienen una promesa tremenda, conduces, dices tú, ahí viene Miku, ahí viene Keko Gontán, y ahí se quedan
ni siquiera medio camino, o sea, no llega ni un cuarto del camino. Lo comentábamos el día del partido de Santiago, porque creo que lo hablé contigo al término del encuentro, Adri, que es complicado narrar estos partidos porque es que no hay continuidad, no hay juegos, es pase, pérdida, pase, falta. Y el partido del Depor de hoy, ya que estamos a un mes de Navidad, esto es como meterse 15 polvorones en la boca a la vez, o sea, es... Se te hace bola y se nos está haciendo bola el partido. Venga, vamos a ver si cambiándole el filtro y haciéndole 4 cositas al Depor, a ver si esto ya suena de otra manera. Bueno, además es que hay oferta, cambio de aceite y filtro por tan solo 45 euros, que aproveche el Depor esta promoción hasta final de año. Puedes visitar Taller Galicia JCars, que es nuestro taller en Carrusel, en Avenida Fonteculler 15, en Culleredo. Es tu centro de mecánica en general y son especialistas en distribución, en neumáticos, en coches clásicos, bueno, lo que quieras para tu coche en Taller Galicia JCars. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. ¿Sabéis lo que es Toloache? Además de un restaurante mexicano de Carrusel. Hay más cosas, Bueno, pues ¿sí? Es una planta de origen mexicano que tiene diferentes usos y mitos, entre los cuales destaca un brebaje con el que puede conseguir que alguien se enamore de ti. No es como las que usaba Bob Marley, ¿no? No lo sé. Vale. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué le han llamado Toloache ellos a su restaurante? Porque quieren que nos enamoremos de los sabores de México, y ya lo hemos hecho, Sí. En realidad. Ellos recrean con productos locales y de México pues esos platillos típicos, y bueno, ya nos estamos habituando a muchos de ellos por aquí por Carrusel, ese guacamole con totopos, su tan pequeña, su tamal de chocolate, tienen un montón de cosas, las puedes ver todas en toloache.es. Ya no voy a repetir el teléfono porque también lo tienes en esa web, toloache.es, así no os digo. Y así apuntáis el teléfono y tenéis el menú. Los totopos están espectaculares. Yo ahí lo dejo. Juego parado, Adrián. Bueno, y con cambio sorprendente en el Depor, entra Rui Costa y se va Miku. Bueno, la última aparición de Rui Costa fue en ese partido con Compostela, que jugó, no sé cuánto jugaría, 10, 15 minutitos y iba con la lengua de fuera. Ya el hombre, le costaba estar en forma. Pero hablan muy bien sus compañeros de él, de su potencial. ¿Es el único cambio que hace Fernando Vázquez? Sí. Pues, bueno... Pues le queda uno ya, o sea, una ventana de cambios por hacer. Podría hacer 3 de una atacada después, pero no lo veo yo muy por la labor de revolver esto, Adri. No, yo creo que bueno, está dejando que pase poco el tiempo y luego si eso, pues hacer algún cambio más. No tiene esa pinta, ¿no? Que, como decimos, de que pueda agitar un poco ahí el árbol. Hay varios futbolistas, entre ellos Yago Gandoy, también Nacho González, calentando en esa banda. Primera pelota ya que toca Rui Costa, que ha entrado sobre el terreno de juego, con ganas de reivindicarse. El futbolista portugués, el ex del Alcorcón. También me hablaba muy bien de este jugador, Laure, que fue compañero de él. Lo que pasa es que, claro, las apariciones que lo vemos, que le hemos visto en pretemporada, nada. El día de Santiago, regulín. Y los entrenamientos tampoco es que destaque demasiado. Bueno, pues habrá que confiar. Ahí viene Borja Galán, que hace una bicicleta. Sigue con la pelota Borja Galán. Luego os pregunto qué os ha parecido la contra de antes de Borja Galán delante de las narices del árbitro. A mí me pareció una clarísima. Y le hacen falta por detrás. El árbitro estaba, pegado a él. Y no la pita, fue para mí de escándalo. Podéis hablar ahora de eso porque la jugada de Borja Galán de ahora no sé, que se quedó en nada. A mí me pareció falta clara, pero bueno, tampoco vi demasiadas protestas, así que me parece que hasta en eso estamos cayendo un poquito en el ritmo plano del partido. Y sobre lo de Rui Costa, todo el mundo habla maravillas de Rui Costa, que es un futbolista con muchísima calidad. Llegó al Depor mal de peso, al poco de llegar se lesionó, pretemporada apenas ha hecho y claro, cuando ya llegas con ese hándicap, después te cuesta entrar, así que bueno, pues a ver qué sale de ahí. Sí, claro, si llegas así todo aparece más tarde, ¿no? Es decir, para llegar al mejor momento de forma del futbolista, pues habrá que esperar. Primero que esté en una forma física, si no idónea, por lo menos para competir, y después que tenga los minutos suficientes como para poder hacerlo. Pero claro, esto no espera por nadie y al final la competencia arriba del equipo es grande, no porque estemos encontrando, digamos, un gran goleador, sino porque
un número importante de delanteros en el equipo y bueno, vamos a ver si es capaz de demostrar en estos 25 minutos que tiene, ¿no? Parte de su potencial. Sí, algún detalle por lo menos. Yo sigo con mi teoría de que es complicado ser delantero en este Depor porque no está creando el equipo como para que luzca un delantero, pero hasta ahora Bobby, que era el punta titular, no. Yo creo que por ahora no ha convencido. Miku hoy tenía la oportunidad de... ¿Cómo lo habéis visto? Yo creo que hoy también Miku... Desaparecido, sí, ¿no? sin pena ni gloria, pero Sí, es que, insisto, joder, es complicado. Ahora es el turno para Rui Costa, pero Adri, van pasando delanteros por ahí y todos ofrecen el mismo nivel porque yo creo que el equipo... O sea, no juega para que luzca su delantero, ¿eh? Claro, es muy complicado. Y si al menos tienes otro acompañante, pues aún puedes lucir un poco más o que sea un poco más escalonado el juego, pero está ahí arriba él solitario y es muy, muy complicado. Yo me pongo en la piel de Bobby. No solo por estar solitario, ¿no? Sino por cómo el equipo aparece en campo contrario. Es decir, si apareces de forma esporádica, con balones muy frontales, claro, con pocas posibilidades de remate, con pocos apoyos cercanos y demás, pues está claro que no vas a brillar. Miku no es un futbolista veloz, que te puede hacer un contraataque individual, ¿no? Un futbolista que necesita que lleguen muchos balones al área, zona de remate para poder brillar. Ojo con este Cuidado, un córner a favor del Guijuelo, es el segundo de forma consecutiva, salta por él Abad, pero lo que ha pitado es falta en ataque del Guijuelo, repito, era el segundo córner de forma consecutiva, había enviado anteriormente la defensa del Depor Mujáiz y en este segundo córner, con un despeje fácil en el primero, ataja la pelota al Depor gracias a esa falta que pitó el colegiado del partido. Nosotros estamos con el primer córner aún, así que no hay problema. El primer córner es un clásico de los Montes. En corto, sí, ¿no? Sí, ese rasito a buscar un bloqueo y un futbolista que venga a golpear de primera. Teníamos que pedirle el scouting a Lemos, ¿eh? Bueno. Vamos a echar un vistazo a ver qué dicen los... Espera, Fran, que piden posible penalti, lo que pita es amarilla por tirarse al atacante del Guijuelo. Afortunadamente, ahora lo veréis, en una jugada, un balón por el medio, pasa el espacio, le cierran ahí la pantalla Mujáiz y Borja Granero, pedían posible penalti, de hecho lo pedían, y finalmente al delantero le pitan la amarilla, le señalan la amarilla por tirarse, entiende el colegiado. Lo que piden es empujón de Bóveda. Yo creo que en cuanto nota la mano de Bóveda en la espalda se tira, y todo esto nace porque Mujáiz va como un torito y entra pasado y abre la puerta a dejar ahí un hueco importante. Vamos a ver ahora la jugada repetida. Es ese balón hacia Izmendi, que se cae solo. Se cae solo, el aire de la sierra lo ha tumbado. Aprovechamos, decía, vamos a echar un vistazo a los oyentes y a esos mensajes, que seguro que están más interesantes que el partido. Ay, madre mía, bueno, nos dice en realidad Ignacio en @carruselcoruna que se está durmiendo, así lo expresa. Nos vamos ahora hasta la retransmisión que estamos haciendo de Carrusel en YouTube. Dice que salga Lara, es la opinión de Luis. También tenemos, por ejemplo, a David, que cree que están dando pena, que verá a Bóveda dar pelotazos para arriba sin jugar a nada. No tienen intensidad, ni juego, ni nada, que es un suplicio. Madre mía, piensa Yaiza, si se aburre hasta los que lo están comentando. Uno de los partidos más grises, dice Óscar, no recuerdo ningún partido bueno, dice, vosotros sí. David Mosquera también se ríe bastante y le hace mucha gracia que hablemos del jamón, además de comentar el partido, así debe estar la cosa. Y Jorge le dice a Candal que tenga cuidado, que no se le haga bola el jamón y que está pensándose ir a ver lo de la Pantoja, que tiene más miga que el partido. Así que, bueno, de momento son los mensajes que nos llegan. A la cosa, sí, por eso. Que no se preocupe por el jamón, que no hay problema. Bueno, son los mensajes que nos estáis mandando a través de esa retransmisión en el canal de YouTube de Radio Coruna, también en el 626-238-118 y también en @carruselcoruna. Ahí os esperamos y ahí os leemos, lo sabéis. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Córner para el Depor. Córner a favor del Depor, muy cerradito y ojo porque al final del córner fuera se han llevado a 3 por delante, han chocado entre ellos 3 jugadores del Guijuelo, ha parado el partido el colegiado de la contienda, salió a por todas el portero, 3 de una atacada. Bueno, y la como de si fuera agarrones... un bolo y haces
Sí, ¿no? De todo. Perdona, la de agarrones que había ahí dentro, Lemos. Es que, Sí. joder, es que ahí se juega con fuego. Aquí ya volvemos al fútbol sin VAR, ¿no? Aquí hay de todo para conseguir un remate. Bueno, Bóveda creo que es Bóveda, ¿no? El que remata... creo que casi le quitan la camiseta. Sí. No, bueno, y Alex Bergantiños es que estaba abrazado, le estaban abrazando, vamos. Yo si soy Alex Bergantiños le doy el teléfono directamente ya. Digo, joder, si quieres algo, hablamos. Bueno, nada, sobre lo que decían por ahí los oyentes, es la máxima habitual, ¿eh? Cuando veis que estamos hablando del jamón, de no sé qué, de la cazadora de Adrián y de tal, es que lo que hay en el campo... ¡Uy, el remate del Guijuelo arriba fuera! Mejor hablar de la cazadora y mejor hablar del jamón, porque lo que se puede hablar no tiene buena pinta para el Depor. Después de un balón que fue botando de la portería a la banda izquierda, domesticaron ese bote, centro al área pequeña y el remate del punta. Creo que De Pino le pegó con el alma de primeras y arriba afuera por poco no calca el equipo de los Montes el primero. Joder, nace de un pelotazo, o sea, es un pelotazo a intentar mandarlas a Salamanca directamente, la coge el extremo, la pone en el área y ¡bumba! Tal y como llega, a bordo. Fíjate, o sea, el bote, tres pelotazos. Hostia, bueno, el bote es una pelota saltarina. Sí. Remató, creo que fue Kamal, Kamal, y la pegó con el interior del pie izquierdo. Bueno, pues ojito, menos mal que le dio mal, pero con 3 pelotazos se han plantado ahí, disparando a puerta. Lemos. Sí, no nos están necesitando mucho. Yo creo que si el primer tiempo fue malo, pues creo que es peor. Deja, ¿no? Que busco el adjetivo. Sí, es difícil. El Depor, bueno, el Depor lo intenta un poco más, ¿no? ¿Tú crees, Adri? Yo lo voy a dejar en igual, porque más, ¿no? En la primera parte no has tirado y en la segunda tampoco. Entre los 3 palos, salvo la falta de Salva Ruiz, no hay absolutamente nada, ¿no? Puedes ver la intención de alguna conducción de Borja Galán hacia adentro, de Keco, Gontán, sí. pero poquito más. Y Lemos, Borja Galán debería hacerlo un poquito más fácil. Lo quiere hacer muy barroco. Sí. Yo creo que siempre fue un futbolista que en ese sentido abusó un poco de ese último regate, ¿no? Parece que siempre hay uno que le sobra. Ya era así en el Fabril jugando en banda derecha. Ese es un futbolista desequilibrante que tiene muy buen 1 contra 1, pero que a veces abusa, ¿no? No sí, pero donde gana es cuando te metes por dentro, la cambias a tu pierna derecha y disparas, o cuando la pones de primera vas a lucir más que cuando quieres hacer bicicletas a todo bicho viviente. Y sobre todo como esta última diagonal, ¿no? Un tercer regate ahí que ya no tenía mucho sentido, ¿no? Es un poco su debe. Adri, ¿se prepara alguien en el Depor o no se mueve? Lo que hay es un cambio primero en el equipo de Jacobo Montes, se va Kamal y entra Deco. Bueno, por nombre de los cambios... Sí. Y creo que también se vaya Izmendi. Bueno, yo creo que va a cambiar un poco la columna vertebral. Y va a entrar Abraham Pozo, que también puede jugar ahí en la banda como extremo. Bueno, pues es un doble cambio el que hace ahí el conjunto local. Pero todos, Adri, pues, posición por posición, ¿eh? Son medio centro por medio centro, ¿no? Extremo por extremo. Él está cómodo ahí tal y como está plantado. Y oye, para el Guijuelo viene por le rasca un punto. Joder, ¿qué más me pides? Sí. Más piernas, ¿no? Más frescura, digamos, física en el medio campo, ahí quitando a Kamal, que hizo un trabajo, yo creo que muy grande de desgaste, bueno, y buscar, pues eso, un poquito de... Lemos, porque vas a variar nada si con este sistema el Depor no te ha tirado a puerta. Yo creo que uno de los... Mira, yo sigo así... Si uno de los dos equipos está cómodo con lo que plantea, es el Guijuelo, eso está claro. Madre mía, lo de los botes, la pelota saltarina, ¿eh? Entre que ya la pelota de este año en Segunda B parece el balón Nivea, este campo encauchetado es tremendo, ¿eh? O sea, da unos botes que son incontrolables. Claro. Parece que estamos jugando a otra cosa. Claro, cuando hablan de lo parecido o de lo similar o de las diferencias, ya te digo yo que en ese sentido son la misma. Mira, fíjate que bota, en ese despeje. Es un bote que sube más de 3 metros. Dios mío, es un saque de puerta que bota en el medio del campo. Natural es imposible. No llega. Y es más, y en muchos de césped artificial no tiene ese bote vivo. Es que, también. Pero ¿cuántos metros sube ese balón cada vez que bota? Tranquilamente 3 metros. Sí. Bueno, pues ahí está. El Depor lo intenta jugando desde atrás. Dale, Adri. Claro.
Y luego aparte ese bote que luego no va a caer en el sitio, sino que sabe Dios la trayectoria donde te lo lleva en el siguiente bote. O sea, es y todo muy, ese muy tiempo que el complejo. balón está arriba, digamos, en el bote, es futbolistas que se acercan a pelear ese balón, falta de control, bueno, es esa sensación Pérdida de ritmo, de eso, sí, sí. de que no hay continuidad. Vamos a hacer la última ronda del día de hoy porque en el campo poquita cosa hay que contar. Venga, nos vamos de ronda para contaros que en segunda B ha finalizado ya el Unionista Salamanca 2, Coruxo 0, y de momento están empatando a ceros el Pontevedra Salamanca y también nosotros, el Guijuelo 0, Deportivo 0. En tercera división finalizado también un empate a 1 entre el Fisterra y el Arzúa y ahora mismo se está jugando Madre mía, perdona, Teba, vaya parada ha tenido ahí el portero del Depor, la ha parado Carlos Abad, un remate que era el gol, el primero para el Guijuelo. Ha aparecido, ha volado, ha metido la manopla, saque de esquina para el conjunto local. Vaya parada, era un golazo. Pues vamos a ver ahora la acción repetida. ¡Uf! ¡Mi Terrible, madre! Pero es un tremendo, disparo Ha volado, de 30 metros Madre y mía. un cañonazo, yo creo que con pierna izquierda, Sí, sí. y ha sacado la mano Carlos Abad para enviarla a córner. Bueno, pues ya veis, la pegan desde donde sea y Fíjate, el control parece que se le va larguísimo. No, parece no, se le va larguísimo. se le va largo y entonces llega ella y dice, pegó bote con el pronto. alma. Madre Sí. mía. ¡Buah! Tremendo. Vamos con el córner. Córner, están ahí protestando en el árbitro una jugada anterior. Me dice el árbitro que saquen de esquina ya. Estamos en el campo de juego, el balón cerradito, puede llegar ahí el remate. Al Depor le está viniendo a ver la Virgen. No ha llegado ahí en el córner, aunque sea de rebote. El gol del Guijuelo ahora de milagro. Cae al suelo, ojo a la contra. Ahí viene el conjunto deportivista, es Borja Galán. Pone el pase para que corra por ahí Rui Costa. Pegado a la banda izquierda. Sacará de banda el Guijuelo, que adaptados están a las circunstancias, a las peculiaridades, a los botes, etcétera, etcétera. Lógicamente juegan en casa y el Depor está más perdido que el barco del arroz. Y que Ahora mismo, que alguien le diga a Mujer que tiene una cartulina amarilla porque se ha liado ahí a protestar al árbitro con Jonathan Martín, esto y lo otro, y bueno, tuvo que llegar por ahí Alex Bergantiños y decirle, venga, vamos ya, porque no estamos para estas. Teba, estábamos de ronda, venga. Estábamos en tercera, recordando que está ahora mismo en juego el Estudiantil 0, Racing Vilalbels 1 y que se han aplazado el Bergantillos Polverín y el Viveiro Silva y que ha finalizado ya, y menos mal que ha sido así. En primera Iberdrola, el Depor 1, Atlético de Madrid 8. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Si la quieres oír bien, si la quieres escuchar, pues recuerda que tienes que ir a Audias. Te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia y los vas a encontrar en Avenida Finisterre 302. Son Audias. No te resignes a oír mal incluso con audífonos. Y recordamos, este fin de semana nos ha dejado las victorias del Liceo, que ha recuperado el primer puesto en la OK Liga, y la victoria de ayer del Leima Coruña, que se sitúa segundo y que además fue ante el Ourense, una victoria de estas de poner el puño en la mesa. Juego parado, futbolista lesionado en el Guijuelo, Adri. sí, y yo creo que no puede seguir. Raúl Parra se marcha, pues para que haga un cambio de nuevo Montes. Andrés González es el que entra, se han subido ahí los gemelos y yo creo que ahí no ha podido continuar el futbolista. Y por lo tanto, pendientes todavía estamos de qué cambios puede hacer también el propio Depor, al que le quedan todavía esos 3 cambios y una única pausa. Ellos agotan ya. Balón, ellos agotan, sí. Claro, con este cambio ya no pueden hacer más modificaciones. El Depor sí, pero por ahora no parece que esté por la labor el técnico. 10 minutos nos quedan, Candal. Y hay un córner a favor del Depor. Pues a ver si a balón parado, que puede ser importantísimo. Lo va a votar Keko Bontán. Estamos en este campo de Guijuelo, acercándonos a los últimos instantes ya de este compromiso. La pone Keko, el remate de cabeza Borges y al final fuera. Dice el árbitro que es el último en darle. Un futbolista del Guijuelo ha saltado ahí Celso Borges, a por todas otro córner para el Depor. Cuando lo veamos te decimos algo, Adri, que vamos media hora por detrás, ¿eh? Aquí aún no lo ha ejecutado Keko, pero bueno, a ver si poquito a poco, minuto 80, si empieza a acusar el cansancio el Guijuelo y el Depor inclina el campo y empieza a crear opciones. Joder, pues era una posición ventajosa para ese remate, ¿eh, Lemos? Sí, sí. No, yo creo que Yo remata, creo que se la han quitado, ¿eh? claro, remata Franco, pero pega en la cabeza del futbolista que salta con Borges, ¿no? Creo. Sí, bueno, salga medio limpio ahí.
o no sale limpio de todo el balón porque golpea. A ver, el otro córner lo va a poner Keko Gontán, salta Borja Granero y ahora lo despeja la defensa del Guijuelo. Ahí falta en el círculo central, deja seguir el colegiado, viene otra vez a la carga el conjunto local. El conjunto de esta tierra jamonera despeja la defensa del Deportivo, lo hace Mujait, saque de banda, pide calma Jacobo Montes y dice vamos, el portero lituano. Podría jugar perfectamente también el Básquet Coruña, por planta, lo podría hacer perfectamente ahí Sarkauskas. No, y si en vez de un portero pones de la zona a un futbolista del Leima Coruña, no pasaba nada, porque es que el Depor en 82 minutos ha hecho un tiro a palos, entre los 3 palos. Sí. Que yo creo que, joder, el Depor está para otro balance, Lemos. Sí, a ver, muy poca cosa. Yo creo que eso lo tenemos claro todos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo no, el cambio de Bergantiños me deja o me dejó ya muy frío, y en el segundo tiempo pues podría cambiar, ¿no? Pero no me esperaba grandes cambios. La verdad es que para mí está haciendo... Espera el centro que puede poner el Deportivo, Seneco Bóveda, el balón está en la olla, segunda jugada de nuevo para el Depor, ahí quiere meterse a Salva Ruiz para poner en la rosca, está todo tan obstaculizado, tan congestionado, es imposible ahí las conducciones, lo intentaba Neco y va a haber un cambio en el Depor, va a entrar Lara. Uno solo, va a entrar Alonso Lara. Por Borja Galán, me imagino, y se acabó. Bueno... Lara al campo y se va Borja Galán, efectivamente. Sí. Mi curiosidad empieza a ser extraño, teniendo la opción de 5 y teniendo un fondo de armario como es el que tiene el Deportivo. Mi curiosidad no sé, en este igual partido, no está para este partido. Sí. Empieza a ser escuchar a Fernando Vázquez en la rueda de prensa. Yo creo que la pregunta que le vamos a hacer todos es qué ha buscado con el cambio de sistema, claro. Y yo también preguntaría si nos podemos ir satisfechos con un partido donde has hecho un tiro entre los 3 palos. Claro, por eso lo digo, ¿no? Ver qué lectura hizo él con el cambio de Bergantiños, qué lectura hizo de él del segundo tiempo del equipo para no mover más el banquillo, ¿no? Para no utilizar a más futbolistas del banquillo. Leo por aquí que aficionados en la grada de ahí, tú lo escucharías a lo mejor, Adri, que le gritaban a no los son suyos, tan buenos, ¿no? Eso, a por ellos que no son tan buenos. Joder, no, claro, es que es la imagen que estás dando hoy de poca cosa. Yo creo que el Deportivo está para hacer algo más. Yo creo que esta es la realidad de los partidos cuando vas como favorito y no eres capaz de demostrarlo desde el principio, sino desde el principio, porque durante el primer tiempo el rival siempre se va creciendo, ya no solo en la grada, ¿no? Sí. Esa sensación si tú no lo sometes, claro, esa sensación de, oye, que no nos están pasando por encima, oye, que nosotros le podemos hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí todo se va igualando más, y tú es más difícil que salgas del nivel muy bajo a un notable, en cambio el rival que ya empieza bien, pues lo mantiene y se encuentra a gusto en el rol del partido, ¿no? Yo vuelvo porque es algo que hemos escuchado ya más de una ocasión. No estás para ser una apisonadora. Y a lo mejor en casa sí, pero fuera de casa posiblemente no. Joder, de todos modos, yo creo que puedes venir a jugar aquí, te puedes ir con el 0-0 igual, puedes haber tenido 3, 4 ocasiones, no la materializas. Pero es que el resumen ofensivo del Depor hoy es el córner que casi se remata y el disparo de Salva Ruiz en la primera parte. Y defensivamente tampoco está para presumir el partido de hoy. O sea, han sido al final casualidades de que no te hayan calcado el gol. Yo ya no hablo de apisonadores, yo creo que ahora hoy en día en el deporte, en cualquier nivel, ¿no? Pero es muy difícil, digamos, ser apisonadora por mucho equipo que tengas, porque los demás... Bueno, pues todo se iguala más, y hoy probablemente se iguale más por otras circunstancias. Pero de ahí a no hacerle daño a un rival, ¿no? Claro, yo lo digo sobre todo porque hemos escuchado a Fernando, ¿no? Con el tema de, joder, la gente parece que cree que hay que ganar 4-0. No, yo no creo que el Depor ni muchos equipos. Pero hoy tiene que hacer aquí 4 o 5 ocasiones de gol, claro. Tienes que decir, oye, yo he comprado mis rifas para que me tocara. Pero es que el Depor hoy, haciendo el símil, el Depor no ha comprado ni la rifa. O sea, es imposible ganar este partido. Tú puedes después no acertar, o que acierte el rival, o que el rival solo te haga 2 y te haga un gol y pierdas 1-0, eso puede pasar. Claro. Pero lo que tienes que ver durante el transcurso del juego es que todo lo que tú pones en el campo es para ir a por el partido y que haces méritos para ganar el partido, ¿no? Y esa no es la sensación de hoy.
La sensación de hoy es que, bueno, te vienes con un punto y es lo máximo a lo que puedes aspirar si no tiras a puerta. Uy, qué golpes ha llevado Borges ahora. Sí, Esto sí, es ha estado un otra, rato ahí tendiendo los golpes y las posibles lesiones que esto puede acarrear. Sí, sí. Y hemos visto ya ahora en estos últimos minutos como en muchos de estos balones divididos y tal, Guijuelo va con el cuchillo entre los dientes, el Depor parece que no se acaba de meter en que esta es la dinámica del partido. Joder, es un viaje. Nada, falta sin opción de llegar al balón. Es un choque. Mira, cambio de punta, Lolo Pla entra para que salga Antonio Pino. Yo pensaba que ya habían consumido sus cambios, igual llevo yo malas cuentas. No, este es el tercero, ¿no? No, este es el cuarto. Este es el cuarto. Ah, bueno, perdón. ¿Cuántas pausas han hecho? Esta es la tercera pausa. Es el cuarto cambio, pues la tercera pausa. Perdón. Vale. Sí. Hicieron dos cambios en el minuto 74 y uno en el minuto 79. Eso es. Lolo Pla no sé Ahora cómo sí. está ahora, pero Lolo Pla era buen delantero, ¿eh? Y estuvo en Lugo y era, bueno, un tío interesante, ¿eh? Desde luego tiene muchísima experiencia y tiene bagaje en el fútbol, como decíamos, en el fútbol incluso profesional. Ahí salta por ese balón. El partido puede acabarse pues de una forma gris como el resto del encuentro, o puede haber una jugada aislada y acabar todavía peor. Sale de su portería y Carlos Abad metiendo pues un viaje hacia arriba, no coge demasiada velocidad y lo aprovecha el árbitro, el jugador del Guijuelo por esa banda izquierda, la banda que ataca a Gil. El balón ahora que ponen directamente en la olla, sale volando Carlos Abad y decide entregarla para que corra por esa pelota, que descontrol. No optan por construir para nada. Yo para este tipo de partido, por ejemplo, Uchaco, pues yo hubiese prescindido de él, porque ¿de qué te ha servido? No lo sé. Ha pasado totalmente desapercibido. No te ha servido. Mirando la pelota, Borges aún ha intervenido algo más, pero no lo sé. Es que opta por otro tipo de armas. Me deja muy descolocado este encuentro de hoy, ¿eh? Yo creo que dejé claro en el descanso dónde estaba mi listón, ¿eh? Sí, y aún teniendo el listón allí debajo. En el 0-1 ahora en el 89. Claro, ahí ponía yo el listón hoy y ni siquiera está llegando el Depor a eso. Es que, ya digo, a mí me parece que para jugar así ante el Guijuelo no necesitas esta plantilla, ¿eh? O sea, aquí viene un Fabril hoy y hace este partido perfectamente, ¿eh? O sea, estás jugando a no perder tu sitio atrás, a que no te hagan mucho daño, insisto, con lo que tiene el Depor este año. No va a haber muchos partidos donde Carlos Abad tenga que verse bombardeado. Pero, joder, es que no has tirado a portería. Es que el portero de ellos, el tal Sarkauskas. Estamos en el 89, ¿eh? No ha tirado en todo el partido. 89 entre tres palos, va a acabar. una. Yo vuelvo a lo de antes. Puedes tener 3 o 4 acciones, no aciertas, bueno, pues ya está. No has tirado a puerta, no te puedes llevar un partido sin tirar a puerta. Bueno, pues es lo que hay. Viene Lara por esa pelota, hace la bicicleta Alonso Lara en la izquierda, ahí la pierde arrebatada, pero el balón es para el Depor. Estamos ya a punto de conocer cuánto va a tener esto de añadido. Quedan 10 segunditos aproximadamente para que lleguemos al minuto 90. Yo calculo que 3 o 4 caen, ¿eh? Tampoco se ha perdido demasiado tiempo. No ha sido un partido de guante blanco, a pesar de que no se haya jugado un pimiento, ¿eh? Lemos, por mí que lo deje aquí. Por el bien del fútbol esto debería de acabar ya. Venga, vamos a Por el bien del fútbol igual no tenía que haber empezado ya. Bueno, eso es inevitable. Porque... Y después te vas a las cifras y es eso, pues será un 11 de 15 y dices, bueno, insisto, a mí el 11 de 15 me parece incontestable, ¿no? Me parecen unos numerazos y dando por bueno que efectivamente que no puedes andar pisoteando rivales, que hay, yo creo que este era un partido pues, complicado por el campo, por muchas cosas. 3 minutos de añadido. El peligro es quedarte solo con eso. Para mí ese es el auténtico peligro, porque si ahora después del 11 de 15 con estos 2 partidos, ¿no? El del Coluso y pues por lo que sea, si el siguiente es una derrota, entonces ya no vas a pensar solo en 11 de 15, vas a pensar en que los 3 últimos partidos han sido muy malos. Y claro, eso ya es una lectura más peligrosa. Y cuando ganas, es decir, tú hoy ganas, te vienes de vuelta y dices, bueno, tío, pues ha sido un partido serio, otra vez, no te han hecho mucho daño, has metido la tuya, 3 Espera un segundo que corren a favor del Guijuelo, que aún puede ser peor. Estamos en el 45 y medio. Grito de Guijuelo, Guijuelo. Todo el mundo aquí en el pueblo pendiente de cómo puede acabar este partido frente al Depor. El Guijuelo lo pone desde la derecha, salta la defensa deportivista, córner que lo ha evitado el peligro el Deportivo. Y sale, ¡uy, vaya viaje! Le acaban de pegar y roja directa al futbolista del Guijuelo. Le han metido un viaje a Keko Gontán
que tienen que entrar las asistencias. Roja directa para el futbolista del Guijuelo, y esto es lo peor que ahora podemos acusar de un partido como este. Roja directa, ahora tendréis imagen repetida y solo faltaría que se lesionase a alguno de los futbolistas importantes del Depor. Pues vamos a ver la acción. Está recibiendo Keco a la... Bueno, roja directa, sin lugar a dudas. Quique Pina. Roja directa para Quique Pina. Joder, hay nombres que van Siempre ligados al buen fútbol. El Quique Pina siempre está en todos los maquinando, fregados. En todos los fregados. Mujaillas iba por Quique Pina, ha tenido que llegar otra vez a Alex y decirle para quieto, a ver si la lías. Es una entrada, va como un animal abajo, fea, le ha podido hacer muchísimo daño. Y la afición gritándole Quique, Quique. O sea, le acaba de pegar un viaje que casi le rompe las piernas al compañero y hoy se va ovacionado. Mi pregunta es, tremendo, Lemos, ¿qué protestas? Hombre, no lo entiendo. Es que porque además está ahí protestando y no me digas que cuenta. ¿Qué protestas, No tío? sé. O sea, la has hecho, cállate la boca y vete porque no hay nada Su que intención protestar. era parar tío. eso como fuera, lo que pasa es que se le fue de mano. Joder. Y lo bueno es que se recupera Keco Gontan, ¿eh? Sí. Eso sería, vamos, con diferencia la peor noticia. Ya se estuvo llevando antes la mano al gemelo en la ocasión anterior. A ver cuáles son las consecuencias también de este partido. Saca en corto la falta el Depor. Estamos ya con 2 por encima del añadido. Le quedaría 1 minuto y algo más que pueda añadir porque con esas rojas se ha perdido por lo menos otro minuto más. El Depor va a intentar a la desesperada con algún balón. La toca con la mano Ucheagbo, pero dice el árbitro que ley de la ventaja para el conjunto local, que puede acabar con esta última jugada. Estamos en el 47,5. Le quedan 20 segundos por el crono al partido para que termine, para que expire. Bueno, llamándole partido o llamarle intercambio de golpes y de rebotes y de botes. Y ahora lo que pita, después de otro pelotazo del Depor, es una falta en ataque de Keco Gontan. Yo creo que si pita al final no se pierde nada. Sí, la gente llegará antes a su casa y el fútbol igual lo agradece un poquito. Que le ponga Me punto llama y la final, atención sí. ahora Keco Gontan, el árbitro. Estamos ya en tiempo cumplido, ya hemos superado los 3 que ha pitado, se ha perdido tiempo, no se ha jugado nada. Va a dejar sacar la última. Creo que al Guijuelo la va a tener en un juego directo. Ahí la va a botar su portero, el lituano. La El quiere lituano, poner, la quiere colgar. El lituano inédito. Inédito. Pues mira, te digo yo, viste de negro, tiene el 13 detrás y tiene una coletilla como la que tenía Quique González. Ese tipo de peinado ahora que está muy de moda. Tiene un abrigo La saca rápido. Ahí el jugador del Guijuelo, aparece ahí Mujaiz, pega otro pelotazo, lucha por ella Salva Ruiz y aquí se acaba este partido apasionante, se termina el encuentro, el Depor al menos rescata 1 punto, que es la mejor noticia, pero habría que quitarle unos pocos. Al final, Guijuelo 0, Depor 0. Bueno, pues un partido que es muy fácil de analizar, que lo vamos a hacer ahora y que deja al Depor con 1 puntito más, en lo más alto de la clasificación y con 11 puntos de 15 posibles. Sobre el fútbol o el no fútbol, sobre lo que se vio en este césped artificial de Guijuelo, hablamos a la vuelta de esto. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Corrijo. El Depor no está en lo más alto de la tabla porque ha ganado el Pontevedra finalmente 2-0 al Salamanca y por lo tanto el líder es el Pontevedra, que tiene también 11 puntos, pero un
Segunda División B tiene que tener muchos más argumentos a nivel ofensivo para hacerle daño a sus rivales, ¿no? Yo creo que solo con no sufrir a nivel defensivo no llega, porque aunque el Depor hoy no tuvo gran sufrimiento, sí tuvo 2 o 3 opciones donde pudo encajar un gol en el segundo tiempo que pondría todo esto patas arriba, ¿no? Y ahora, cuando acabas de decirlo de Pontevedra, lo primero que me vino a la cabeza es que para estar arriba de verdad hay que ganar partidos, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de partidos probablemente también los haya que ganar, pues con el balón parado, con una acción individual, pero sobre todo con la intención de querer ir a por los 3 puntos, ¿no? Que yo no la he visto en el partido, pues a lo mejor un poco en la alineación en la alineación inicial, pero desde el cambio de Bergantiños para mí ya en absoluto, ¿no? Y bueno, al final es el reflejo de lo que yo creo que se buscaba, no encajar y bueno, sacar un punto, pero a mí no me deja buen sabor de boca. Lo decías hace un rato, estamos con ganas de escuchar al técnico del Depor porque, sí. Bueno, queremos ver la intención del planteamiento inicial, el porqué de ese cambio, nada, en el minuto 40, bueno, insisto, a la espera de ver si es que Bobby tenía algún problema físico o no, pero aún así, bueno, pues si te gusta tu plan de partido, sacas un delantero y pones otro delantero en el campo. Sin embargo, el que entra es Alex Bergantiños y cambia radicalmente el paisaje del partido, se sitúa el Depor con 5 defensas y, bueno, pues tenemos ganas de escuchar las explicaciones de Fernando Vázquez y aparte, bueno, en un partido donde el Depor no está bien, no ha consumido cambios. Eso me sorprende todavía más, ¿no? Porque salvo que ahora en las explicaciones de él pues piense, no voy a arriesgar porque no veo al equipo bien y si arriesgo puedo perder, entonces me juego a que no pase nada o a que pase lo mínimo posible, tiene futbolistas suficientes fuera como para buscar otras alternativas, sobre todo a nivel ofensivo, para buscarle hacer más daño al rival, ¿no? Yo creo que no los cambios no han sido para buscar hacer más daño al rival, sino para que no te hagan más daño a ti, ¿no? Y ese planteamiento a mí para este Deportivo y en Segunda B esta temporada, pues no me acaba de convencer. Vamos a seguir analizando el partido, pero antes, Teba Chacón, tenemos que recomendarle a nuestros oyentes que si tienen que realizar algún desplazamiento y que piensen en un Nissan Juke. Sí, porque por el mismo precio que una cámara instantánea, en el mes del Black Friday, por 140 euros al mes, pueden disfrutar de la libertad total de conducir el nuevo Juke. 190 si lo que quieren es conducir un Nissan Qashqai por el mismo precio pues que un Smartwatch 4G. Siempre en el mes del Black Friday, ¿eh? Y como sabemos que un coche no es lo mismo que comprar un Smartwatch o una cámara, lo que tienes es que ir a conocer tanto el Nissan Qashqai como el Nissan Juke y las ofertas especiales a los concesionarios Nissan Antamotor de A Coruña, Carballo, Ferrol, del grupo Dimolc. Hasta el 27 de noviembre tienes para pensarlo, pero no te lo pienses mucho, ¿eh? Te esperamos. Pues no te lo pienses mucho, que siempre y ya está. Con nuestros amigos de Peugeot, de Nissan, siempre tenemos unos vehículos de maravilla para poder hacer los desplazamientos del Depor y contaros los partidos del Depor y cómo se desarrollan esos partidos, tal y como hemos hecho hoy. Lo que pasa es que hoy hemos contado poco porque la verdad el partido nos ha dejado, no sé si decir mal cuerpo, desde luego. Es un partido que para nada, vamos, y si nos obligan a volver a verlo, pues es para arrancarse los ojos. Lemos, lo decías tú hace un rato, un partido malo. O sea, yo el de Santiago no me gustó, el partido ante el Compos no me gustó, pero joder, me ha parecido bastante peor. Yo creo que sí, porque es cierto que bueno, los campos son muy, muy diferentes, pero yo creo que es por la intención, ¿no?, que le vimos hoy al equipo. Yo no sé si es porque, bueno, pues en los primeros 20, 25 minutos, cuando os decía, bueno, pues empiezas a no encontrarte cómodo y aunque vas mentalizado, empiezas a no encontrarte cómodo y eso llegas a pensar, bueno, por lo menos no encajar, no perder, porque es muy difícil que aquí seamos capaces de hilar juego o de crear situaciones de gol, pero otra cosa es que desde fuera, ¿no?, en el sentido de los cambios, de la actitud del equipo, hablabas al principio de ir a presionar más arriba para que no saliera cómodo. Bueno, todo ese tipo de mensajes fueron como muy conformistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final pues te llevas un punto, sí, pero bueno, pierdes una ventaja con tus rivales al no sumar de 3
y repito, yo creo que el Deportivo tiene que hacer muchas más cosas frente a rivales como los de hoy para ganar los partidos. Quiero decir, por lo menos intentar hacer muchas más cosas para ganarlos, no quedarse con esa sensación de, bueno, no me hacen daño y con eso es suficiente. Yo creo que eso no debe de llegar, ¿no? Hay que ser más ambiciosos y exigirse más para ganar más partidos. Yo voy a comprar la versión de que el campo ha impedido que pudiésemos ver otro Depor, porque desde luego, si esto es lo que puedes hacer fuera de casa, el día que vayas a Pasarón o a Malata, pues vete preparando porque vas a sudar sangre, ¿eh? Sí, claro, yo ayer pude ver el Racing de Ferrol-Compostela, ¿no? Un partido, un derbi de mucha intensidad, por momentos, pues caliente, pero también con dos equipos con argumentos diferentes y que cada uno los plasmó durante fases. Nadie fue capaz de dominar al otro durante mucho tiempo, pero los dos tenían la intención de una u otra manera de ir a buscar los 3 puntos, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho en falta hoy en el Depor. No me dio la sensación de que el equipo fuera a buscar los 3 puntos en ningún momento del partido, ¿no? Y creo que para un equipo como es el Real Club Deportivo de La Coruña, en Segunda B, en Guijuelo, en Pontevedra, con todos los respetos, porque esto se dice, pero hay que decirlo con los respetos de que los demás también trabajan y hacen sus cosas bien y te tienen que estudiar y demás, pero con todos esos respetos yo creo que el Deportivo tiene que ir a cualquier campo de Segunda B a ganar los 3 puntos sí o sí, ¿no? Después puedes perderlos, porque eso los puedes perder en cualquier lado, pero debes de ir a ganarlos sí o sí, y yo creo que hoy eso no lo vimos. Y yo es que no quiero ser excesivamente crítico, ¿no? Y que digan, joder, ya sacan ahí el cuchillo y venga a darle tal, pero joder, es que creo que aún empatando, aunque el partido acabe 0-0, aún dando por bueno que pueda suceder esto, que es perfectamente normal, es decir, es el cómo. Sí, claro. A mí me dices que Guijuelo 0, Depor 0, pues no pasa nada con otro estilo de partido, pero un estilo de partido en el que no has tirado a puerta, a mí se me ocurría, pues eso, lo que hemos comentado durante el encuentro, que seguro que ahora nos ponemos el partido del Guijuelo Fabril, de aquel Fabril que vino a jugar aquí, y que era un Fabril, desde luego, de pasta, pero no de tanta pasta como es esta plantilla del Depor, y dices, joder, es que para lo que hemos visto hoy no me hacen falta estas alforjas, no me hace falta esta plantilla para jugar a esto, ¿no? Claro, por eso digo, es que muchas veces cuando solo nos quedamos con el tema del resultado, sea a favor, no lo sea, que eso vamos a decir, da igual para el análisis que voy a hacer ahora, nunca da igual, ¿no? El resultado, pero es más la intención, porque nosotros ahora podríamos decir, joder, pues hemos tenido aquella que fue el palo, la otra que nos hizo una parada, 2 remates de no sé quién, joder, pues no hemos estado acertados, pero bien, el equipo ha ido a por los 3 puntos, joder, este es el camino, el equipo va... Pero claro, esto te genera... No dudas en cuanto al potencial del equipo, que eso, como tú decías en la transmisión, es muy difícil que al Depor le vayan a hacer daño durante 90 minutos como para que pierda un partido con mucha claridad. No vamos a ver esa situación. Lo que tenemos que ver es la otra, ¿no? Es decir, todo el potencial que el equipo tiene a nivel ofensivo hay que demostrarlo para acosar al rival, para ir a por los puntos, para que todo el mundo te tenga ese respeto, que ya te tiene por nombre, pero que te lo tiene que tener dentro de la categoría por lo que haces, porque si no va a pasar lo contrario, y es ese comentario, ese chascarrillo que yo también leí en Twitter, ¿no? No son tan buenos, pues hoy lo piensa mañana lo piensa el otro rival, todo el mundo se crece un poco, ya te pierden ese respeto que yo creo que te tienes que ganar en el campo, ¿no? De decir, tiene argumentos, va por los partidos, te va a acosar, te va a hacer sufrir, después le puedes ganar, claro que puedes ganar, pierde todo el mundo, en un mal día pierde todo el mundo, pero poner a todo el mundo con la tensión suficiente de decir ese golpe en la mesa, decir yo quiero ser el dueño de esta categoría, ¿no? Y creo que eso hoy al Depor pues no lo hemos visto. Bueno, pues estamos a la espera de que Adrián Candal nos pida paso y podamos escuchar a Fernando Vázquez. ¿Te ha sorprendido, Lemos, no ver a Gandoy? Claro, si el partido lo llevas a lo que lo ha llevado el Depor, a lo mejor, claro, para andar ahí repartiendo cuerpazos por el terreno de juego, pues no está la cosa para Gandoy. Pero si quieres jugar a tener el balón y dar 4 pases e intentar hilar algo, yo lo he echado de menos. Bien, pero es que a veces como premisa de partida... pues no es su terreno de juego ideal, el partido, pero al final este tipo de futbolistas encuentran esa luz, pues eso, en un segundo balón que son capaces de recoger y filtrar un pase, pues que dejan una situación definitiva a un compañero, son capaces de darle una pausa para que ataques de otra manera o puedas llegar de otra manera, y eso no lo ha habido hoy, no ha habido ningún tipo de pausa.
en el juego del Deportivo por ningún lado. Es más, lo que hemos visto han sido los futbolistas que más han destacado, han sido por conducciones individuales, pues de Keco, de Borja, pero nunca por juego colectivo ni porque nadie haya dado pues esa otra velocidad que muchas veces requiere para atacar mejor, ¿no? Y tener un poquito más de pausa y de claridad y de calidad, ¿no? Yo creo que ahí, sobre todo cuando el partido, bueno, pues le faltaban esos 25 minutos finales, esa media hora final, yo creo que podría haber aportado sobre todo algo diferente al equipo a nivel ofensivo. Estoy lanzando una pregunta en el Twitter en este caso, y te la hago a ti, Lemos. Si hoy el Depor en el segundo tiempo sacrifica un central o uno de los dos mediocentros para poner a Gandoy, ¿tú crees que hubiese sufrido mucho más? No, yo creo que no, porque yo creo que el rival lo que buscaba era esa transición que bueno, comenté al principio de partido, corta, ¿no? Y fue donde tuvo sus mejores opciones, alguna con un despeje orientado, vamos a llamarle así, o un sacarse el balón de encima, pero que acaba ganando el rival en campo contrario y te ataca con pocos pases, y eso no iba a depender de que tuvieras un central más o menos, ¿no? Yo creo que la forma de defender en el área no iba a variar mucho, el número de futbolistas que tenías por detrás del balón tampoco iba a influir mucho, pero sí podía influir en la otra vertiente, ¿no? En cuando el Depor se hace con el balón, cuando puede encontrar a alguien que le da esa pausa, ese pase de calidad en profundidad, yo creo que podía haber influido más en positivo que en negativo. Y el siguiente examen ahora en casa, evidentemente, el Depor en casa es otra cosa, ¿no? El Depor sabe que tenga su afición en la grada o no, está obligado a jugar de otra manera, el terreno de juego también yo creo que invita a ver otro Depor, pero bueno, el partido va a ser ante el Racing de Ferrol, que bueno, ya es un rival que desde luego tiene, yo creo que aunque no lo ha dicho a los cuatro vientos cuál es su objetivo, en Ferrol creen que con esta plantilla se pueden meter en la siguiente fase, y bueno, ahí no va a ser el Coruxo, no va a ser el Guijuelo, yo creo que ya es una piedra de toque a tener muy en cuenta, ¿eh? Sí, coincido contigo en que es un club que no ha aclarado o dicho en voz alta, ¿no? Y cuál es el verdadero objetivo, pero solo viendo futbolistas que traen de, bueno, pues de otros países y el nivel de los futbolistas que hay de aquí, yo creo que todo el mundo cuenta con el Racing de Ferrol como uno de los equipos para clasificarse. Yo lo pude ver ayer, es cierto que es un equipo muy físico, muy de fútbol directo, con poco control sobre el juego, pero que probablemente a la contra en Riazor, esperando al Depor y demás, es un equipo que tiene argumentos como para poder hacerle daño, ¿no? Y que es una buena piedra de toque para ver, bueno, aunque sabemos que en Riazor es diferente, pero si no pasa un poco lo que vimos contra el Coruxo, ¿no? Que le costó mucho al equipo acabar de plasmar esa superioridad que se le presupone, y vamos a ver si contra el Racing está mejor con balón, ¿no? Debe de estar bien el Deportivo con balón para hacerle daño a un Racing bien organizado, si no, pues también puede sufrir. Oye, y para aquí Fernando Vázquez, pues mira, vamos a escuchar ya al técnico deportivista luego de este empate a 0 en Guijuelo, con el que el Depor suma 11 puntos y se sitúa en la tabla por detrás del Pontevedra, eso sí, igualado en esos puntos, en esos 11 puntos que han sumado pontevedreses y coruñeses. Estamos contigo, Adri. Ya tenemos aquí a Fernando Vázquez, al que vamos a escuchar. ¿Cómo valoras este punto? Bueno, un punto positivo. Seguimos sumando, queríamos los 3, pero el equipo rival pues pusiéndolo muy, muy difícil. Y meternos en apuros en muchísimos momentos, bueno, no renunciábamos a los 3, pero bueno, si tenemos que conformarnos con un, pues esto es así, nada que hacer. Seguro sí que afecta, ¿no? Bueno, no sé, que negar evidencia me parece un poco, no sé. Digo, sabíamos a dónde viñamos a xogar, en qué condicións vimos a xogar, en qué campo vimos a xogar. O equipo rival está súper adaptado a este campo, eso non se pode negar. Pero nos intentamos competir sabendo que íbamos a ter problemas en este sentido, e así é. Al margen del campo, Fernando, ¿estás satisfecho con lo que pudo hacer el Deportivo por su parte? Y explícame si es posible qué pretendías con el cambio, con la entrada de Alex Bergantiños y reforzando ahí numéricamente la defensa. Bueno, no, eu non podo estar contento co resultado, sabes? Me gustaría meter outro resultado, pero isto é o que hai.
é o partido que fixemos, o nivel que amosamos en este campo. Non hai... Eu creo que salimos, bueno, que a idea de presión alta e, bueno, intentar xogar un pouco no campo do equipo rival, con dúas puntas. Bueno, eu creo que fixemos 10 minutos ou así que estuvemos bastante ben, sin demasiados problemas, pero pasaban os minutos e eu sentía que as cousas non me estaban a gustar, sabes? Perderamos un pouco de compostura, perderamos posicionamiento e tomei unha decisión de cambiar a estrutura do equipo para parar un pouco as posibilidades do equipo rival de que pudiéramos encaixar un gol antes do descanso. E así continuamos no segundo tempo. O partido cambiou un pouco de ritmo, esa é verdad. Conseguimos, digamos, aplanar un pouco o equipo rival, eso é claro e evidente, pero non foi suficiente para que no aspecto ofensivo fixéramos gol. Sobri, al final, tanto el entrenador como los jugadores, al ver las condiciones del campo, como fue la primera parte, digamos, que uno se conforma más con mantener el empate a 0 que ir hacia arriba, y por eso no llegaron las ocasiones. Eu digo que, non sei, o equipo non tuvo demasiadas posibilidades, eso é certo. Pero o que sí tamén digo que se ao final do partido, no minuto 75-80, pues, ves que o partido non che está ofrecendo posibilidades, entón, digo, pues non perdamos, sabes? Esa é un pouco a miña forma de pensar sempre en este tipo de situacións. Eu procurei, evidentemente, darlle ao equipo certa alegría, pero bueno, non foi suficiente. Aquí, Mario. ¿El cambio de sistema, míster, al inicio fue más por el partido, por a dónde se venía, o ya pensando en el trabajo que pudisteis hacer estos pasados 15 días? ¿Era un poco más por el partido? O no, esto xa preparamos pues que era unha posibilidad, bueno, a posibilidad de que xogamos así ou xogamos de outra maneira. Bueno, as dúas posibilidades estaban contempladas e intentamos poñer non pensaba que fora necesario cambiar, renunciar a un punta, pero bueno, vime esa obriga porque o equipo rival estaba me facendo dano. E, por lo tanto, eu creo que aplacamos un pouco o ritmo do partido, é dicir, a partir de aí houve máis tranquilidade, sabes? Pasamos menos apuros, tuvemos o balón con máis incluso circulamos o balón un poquinho mellor, pero non foi suficiente para facer xogadas combinativas e chegar á portería contraria con ventaxa. Sobre todo en el primer tiempo hubo bastante juego directo, especialmente en los cambios desde Granero a Queco. No sé si eso también respondía al campo, a tu idea de... Era o que pensábamos facer, é dicir, xogar fútbol largo, eso creo que se ve perfectamente. Non queríamos combinar, digamos, centrais con medios centros, sino que o balón fora rápido a posición de puntas ou posición de extremos e a partir de aí, en segunda xogada, coller e a partir de aí poder combinar. Eso é o que pretendíamos, pero pouco a pouco o equipo rival, bueno, pues, vimos que non podíamos aguantar a trinchera, digamos, tan alta e levámonos un pouco máis atrás e tuvemos problemas. Por tanto, foi cando tomei a decisión de facer un cambio estrutural do equipo ao mesmo tempo que podías compaxinar fútbol largo, fútbol combinativo, pero evidentemente tendendo xa un pouco máis a que o equipo podera xogar de vez en cando un pouco máis en corto. Sí, dos preguntas. La primera, el hecho de jugar hoy con un 4-4-2 más claro, ¿era precisamente por eso, porque ibas a jugar más directo o es la evolución que puede tener el equipo incluso en otras semanas que no se juegue en este...? Situación que teño entrenada, evidentemente, pero digamos que o método ofensivo, sabes, non era fútbol combinativo. Era un fútbol directo. Os puntas en segundo balón, para Uche, para Celso, para xogada a banda e un centro. É o que pretendíamos facer, pero tampouco tivemos demasiado éxito, pero o equipo sí que o amosaba de inicio, ¿no? con esa intención. Pero nos temos preparado o sistema para xogar fútbol combinativo tamén. ¿Qué le dirías a los aficionados? Pues había gente que estaba un poco enfadada por lo visto en el campo, porque a pesar de que es un campo artificial y que eso lo condiciona, entendían o entienden que se podía jugar mejor o que se podía hacer otro tipo de fútbol. No sé qué mensaje les podrías mandar y si realmente crees que era la única manera de jugar ese fútbol directo. No sé qué. No, comprendo o que están a decir, eu comprendo. Eu tamén pensaba que iba a xogar mellor, sabes? Non pensaba que iba a ocurrir o que pasou no primeiro tempo, pero a realidade é a realidade. O que pasou foi o que pasou, por tanto teño que poñer cura a
a unha situación que non está indo ben. E, bueno, tamén ver a situación tal como é, tamén é aceptala de vez en cando tal como é, é dicir, xogar en este campo non é fácil, non digo que sea, non me estou poñendo como excusa, porque xa me preguntastes na previa, que non sei o que, se tiña medo. Non tiña medo, pero reconocer a realidade informativa, un dato evidente, pois é o que é, non é igual, non por contar os xogadores, os nosos xogadores, e mirar, a ver que sinten, a ver se teñen esa sensación a nivel muscular co balón, esa relación co balón, igual cando xogan en Riazor, cando xogan en Abegondo. Só tens que preguntarle a que non son protagonistas. Adrián. Sí, sorprendeu tamén que non se consumiran os cambios, non o veías claro, non querías, non sei, provocar que o partido se podese perder do control? Non tiña... Chegou un momento que desto podes a pensar, bueno, pues isto está ben, non vas a mellorar en exceso cambiando, non hai cambiar por cambiar. Eu cambiei, utilicei as tres, onde depois necesitaba un cambio, porque tiña certos problemas, depois visto logo xogando aí de punta e tal, pero iso porque tiñas algúns problemas e non estaba físicamente ao 100%, pero xa non tiña máis ventanas. Hai moito lesionado despois do partido? Está a cosa ben? Sí, non hai problemas. E Bobby? Espera un segundito. ¿Y Bobby está bien físicamente? ¿O el cambio es una decisión técnica? Absolutamente. Claro. Decisión técnica. Que tiene algo en la mano. No. ¿Se fue con el doctor además? Con el doctor Lariño. No. Fue una decisión que tenía que sacar a un día entero y lesionar a Bobby para meter a Alex. Que a situación, é dicir, Alex me servía para xogar de 5, tamén podría haber a posibilidad de que xogar ao lado de Uche a adelantar a Borges, que eso non o fixen, pero me daba esa posibilidad que non saqué o terreo de xogo. Pero non, o cambio foi cuestión técnica, únicamente. No sé si has tenido oportunidad de hablar con él, porque a ningún jugador le gusta que le cambien en la primera... A eso me refiero. Sí, falei con él, saludámonos, despois no descanso, xa, sin problemas. Vale, muy bien. Vale. Bueno, pues las palabras de Fernando Vázquez, el técnico del Depor, que ha reconocido que no es el partido tampoco que esperaba, pero que sacó un punto en un campo muy, muy complicado. Y ha reconocido que ese cambio también, el de Bobby, que pensamos que era por lesión, se iba con el doctor, pues fue un cambio táctico, una decisión técnica que tomó el entrenador del Depor. Leemos, pues el cambio de Bobby táctico, sin problema además, se han saludado, todo bien, todo en orden, magnífica noticia, mejor que esté todo el mundo orientado en la misma dirección, pero luego, bueno, me sorprende un poco más, ¿no? Cuando dicen, no he consumido los cambios porque, bueno, veías que por aquí esto estaba bien, que igual los cambios tampoco te daban nada. Yo, por eso hacía la pregunta, ¿no? Que hacía hace un rato de, joder, yo creo que si metes el factor Gandoy por el medio tampoco te iba a descontrolar nada, ¿eh? Bueno, a ver, a mí la rueda de prensa me aclara bastantes cosas, ¿no? Yo cuando empezó el partido comenté que con el 4-4-2 probablemente se buscaba un fútbol directo para ganar ese segundo balón en campo rival y él lo confirma. Cuando cambia defensa de 5, que nos entraba la duda si había alguna lesión, pero también en el fondo nos parecía que no. Y comentamos, bueno, algo ve él o algo siente. A veces abajo sientes miedo o inseguridad, o el equipo te transmite eso, ¿no? Sin que nosotros desde fuera viéramos eso en el primer tiempo, ¿no? Yo no vi la posibilidad que él dice de que el Guijuelo pudiera hacerle un gol al Deportivo en el primer tiempo. No, me pareció que estaba más cerca, o estuvo más cerca en el segundo, ¿no? Tomar la decisión en un primer tiempo de quitar a un delantero cuando acabas de apostar por el 4-4-2 por primera vez prácticamente en la temporada, ¿no? En pretemporada trabajó mucho con ese dibujo, pero en el primer tiempo de un partido para pasar a jugar con una defensa de 5, a mí me parece un argumento pobre jugando fuera de casa, ¿no? En el sentido de que tú eres el Deportivo de La Coruña y estás jugando en Guijuelo. Aunque estés mal con el 4-4-2, yo creo que hay opciones para corregir eso, pero para querer ir a por el partido. No basarlo todo en que la posibilidad de poder encajar un gol. La posibilidad de poder encajar un gol está ahí, como está en prácticamente todos los partidos. El problema es cómo haces tú para hacerle un gol al Guijuelo en ese campo, ¿no? Y si con el 4-4-2 no eras capaz, porque es cierto que no generaba situaciones de gol, pues buscar una modificación o en el primer tiempo o durante el partido, como esa que estás diciendo de Gandoy, para poder hacerle daño a un rival que prácticamente no le hiciste daño en todo el partido, ¿no? Entonces ahí es donde me choca un poco el
el planteamiento o un poco la explicación de Fernando, ¿no? Que por otra parte lo veo un poco resignado, esperaba otra cosa y él, pues esto es lo que vimos, esto es lo que hay, es el nivel que fuimos capaces de dar. Bueno, un poco a donde yo quería, que no sé si fui capaz de explicarlo, pero ese planteamiento de aquí hay que adaptarse a esto, tal, y cuando te ves que no eres capaz de adaptarte, pues esto es lo que hay y por lo menos llevamos un punto, ¿no? Bueno, es una lectura que yo creo que muy personal de lo que él vio desde abajo, en la que yo no coincido viéndolo desde fuera, pero al final el que está abajo es el que tiene que decidir y esas son sus decisiones. Estaba leyendo por aquí a Pablo Muñoz, que dice, nuestro compañero, amigo Pablo Muñoz, dice, hay margen de mejora. Hay, claro que hay. Lemos, no te vamos a secuestrar más, que ya, joder, no tenemos pasta para pagarte estos 90 minutos de partido. Ni 90 ni 80, no tienes ni para 80, ya, esto te lo regalo. Esto, tener que estar delante de la tele hoy, y esto se nos iba de presupuesto. No te preocupes. Pero bueno, como siempre, un auténtico placer. Para mí también, ya os echaba de menos aquí. Joder, y yo a ti, compañero. Venga, cuídate mucho, Lemos. Venga, un abrazo. Y tenemos por ahí a Juanchi Cudeiro, ¿sí? Sí, bueno. Hombre, se manifiesta, así, me gusta, entrando sin llamar. Juanchi Cudeiro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos hacían falta estas alforjas para este partido y para sacar un punto así ante el Guijuelo. O sea, el punto puede ser bueno llegado el momento, pero esperábamos quizás un poquito más del Depor. Yo creo que el Depor puede hacer más, ¿no? ¿Cuáles eran las alforjas? Bueno, las alforjas es la plantilla que tiene el Deportivo. Ah, bueno, pues estaba escuchando a Lemos y sí que creo que el entrenador está un poco resignado a que el equipo no puede dar otro tono y me da la sensación de que él considera que las alforjas no dan para mucho más de lo que hemos visto hoy. No sé si eso es un problema o no, porque, bueno, rendimiento, digamos, defensivo está obteniendo y siempre piensas que en base a eso puedes encontrar algo después, ¿no? Siempre te puede quedar alguna migaja en ataque, pero es que hoy no cayó ninguna miga. Entonces, bueno, yo creo que es... Claro que es importante el resultado, pero también es importante tener otro tipo de sensaciones y sentir que el equipo puede hacer más. Y yo, hombre, no me quiero repetir, pero llevo ya desde antes de empezar la liga y por desgracia creo que no me estoy equivocando, me da la sensación de que a este equipo le falta mucho talento por dentro en ataque. Hoy, bueno, hemos prescindido de la figura del mediapunta, hemos jugado con dos delanteros que no tocaron bola. El tercer delantero que salió tampoco tocó bola. Yo creo que el equipo, incluso la configuración de la plantilla es digamos, para ver lo que estamos viendo. Un equipo muy sólido en defensa, pero con muy poquita imaginación en ataque. E incapaz, digamos, de controlar los partidos desde el balón, porque le falta mucho fútbol por dentro. Entonces... bueno, pues es lo que tenemos y como dijo Lemos, esto es lo que hay. Si hay un problema de lo dijo Fernando, ¿no? Sí. Digo, si hay un problema de confección de plantilla, de que al Depor le falten cosas de medio campo hacia adelante, yo creo que, de todos modos, para más de un tiro a puerta seguramente habrá, ¿no? Tiro a puerta y en un balón parado. Sí, porque sobre todo es que estás jugando en Segunda División B. Lo que pasa es que, curiosamente, a mí me da la sensación de que esta plantilla casi está mejor armada para Segunda, cuando a lo mejor te vale con cómo jugaste el final de la temporada pasada, no me refiero al final del final. Sí, ¿me oís? No, desde la segunda vuelta. Sí, Adri. Sí, vamos a ir... un segundo, sí, porque está Carlos Abad aquí, vamos a escuchar unas pinceladas del portero, así Juanchi también pues decora un poquito su discurso pues con otro argumento más de lo que fue este partido, el del portero del Depor. Volvemos ahora contigo, Juanchi, escuchamos a Carlos Abad y cerramos contigo, Carlos, el Deportivo Coruña. Escuchamos al portero. Pues ya está aquí preparado el portero del Depor, Carlos Abad. Carlos, ¿cómo ha sido este partido? Para el aficionado no muy vistoso, no el campo, decía Fernando, que influye muchísimo. ¿Tú desde la portería cómo lo viste? Pues yo he visto un partido muy trabado, muy complicado, en el que no nos han dado ninguna facilidad, desde el contrario. Y yo creo que al final el punto debemos valorarlo a bien, porque puede que aquí no mucha gente puntúe y puede que sea un puntito, como decimos, de oro al final de temporada.
final, con todo lo que se ha dicho del campo, con cómo fueron los primeros minutos, ¿ha habido miedo realmente a perder? Está claro que ellos quizás por costumbre tienen un poco más de ventaja que nosotros. La verdad, no nos hemos sentido cómodos jugando, no hemos podido jugar casi nada. Cuando se dan estas circunstancias, la idea es no arriesgar. Y bueno, así se ha dado el partido. Sacaste una mano espectacular. Aparte son esas complicadas, porque muchas veces los disparos estás tapado y es difícil de ver, pero sacaste una pelota que iba para adentro. Sí, la verdad que la veo un poco tarde. La iluminación todavía no estaba al 100%, entiendo, porque no se veía prácticamente nada. Y bueno, sí puede reaccionar, no sé si va adentro o no, pero ahí estuve. ¿Cómo valoras este inicio del Depor? Lo importante será el hecho de no perder, el hecho de que el equipo todavía no ha perdido. Sí, yo creo que nuestra base es empezar desde no encajar y desde ahí crecer. Ya depende, como cada partido es diferente, todo se da de una manera o de otra. Hoy no hemos podido marcar, pero bueno, otros partidos, mientras mantengamos la puerta a cero, el equipo se va a sentir mejor. De todos modos, parece que el debate no se va a acabar, lo digo por los aficionados, porque siempre se pide más. Obviamente nadie está conforme, nosotros también queríamos ganar y también en cuanto al juego no ha sido un buen día, no ha sido nada vistoso, pero en este tipo de partidos es lo que toca. Vale, chicos, muy bien. Gracias. Pues el portero del Depor, Carlos Abad, que una semana más sigue sin encajar hoy. Bueno, lo recordaban ahora los compañeros con alguna de las preguntas. Tuvo una intervención, un par de intervenciones de mérito, pues que hubiesen dejado todavía el ambiente más caldeado con una posible derrota del equipo coruñés. Vuelvo ahora contigo, Adri, para cerrar ya esta retransmisión, pero teníamos por ahí a Juanchi Cudeiro. ¿Sigues por ahí, Juanchi? Sigo todavía. Juanchi, yo lo del tema defensivo, no sé, a lo mejor soy muy confiado, pero más o menos ya contaba con esto. Es decir, contaba con que el Depor va a ser un equipo al que le tiren poco, al que se le genere poco. Para mí, donde buscas la nota es de medio campo hacia adelante, ¿no? La noticia no está en que le generen poco, es decir, es una buena cifra encajar solo un gol en 5 partidos, por supuesto que sí, pero con eso ya más o menos contaba, ¿no? Lo que me está faltando es lo otro. Es que ya lo que te decía antes era que el Deportivo da la sensación de que tiene una plantilla configurada para segunda división, que seguramente en segunda se defendería bien con esto, ¿no? Precisamente porque se iba a defender y le ibas a sacar fruto, pues a lo mejor a esas acciones que pudieras encontrar, cogiendo al rival desprevenido. Pero en segunda B, entre que el rival ya sale más precavido, entre que tú tienes un equipo fuerte en defensa en una categoría en la que tienes que atacar. Al final es un sinsentido. Y hombre, sí que parece probable que cuando no te marcan goles vas a sumar muchos puntos. Pero bueno, también vamos a ver cómo llegamos y dónde llegamos, porque te vas a encontrar equipos más fuertes que te van a dominar también desde el balón y que a lo mejor te pueden hacer más daño, porque ahora mismo no te están marcando goles, pero porque te estás encontrando con verdaderos equipos de segunda B. Pero cuando te encuentres con algo un poquito mejor, vamos a ver dónde estamos. Este fin de semana próximo, ¿no? El Racing de Ferrol ya no es el Guijuelo o el Coruxo, ya sale con otras miras en la categoría. Sí, ahora un poco parece que vienen Racing y Pontevedra las próximas jornadas, ¿no? Y bueno, da la sensación de que todo se puede endurecer un poquito, ¿no? Pero es que el equipo tiene que dar muchísimo más en ataque, muchísimo más. Bueno, pues veremos cómo evoluciona, cómo marcha la semana. El martes tenemos cita con Juanchi Cudeiro, con Luis de la Cruz, con Andrés Ríos y analizaremos cómo ha sido este partido y cómo está la actualidad deportivista. Juan Luis Cudeiro, compañero del diario El País, como siempre, gracias por estar con nosotros en Carrusel Deportivo Coruña. Un saludo. Un abrazo. Chao. Teba Chacón, una visitita a Banca, siempre viene bien, que a Banca se ha venido con nosotros también este año a Segunda División B, ha dicho no, nosotros con el Depor para intentar llevarlo de vuelta a la Segunda División. Y además buenas noticias, porque nos van a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito de ellos, claro, de Abanca, en estaciones de servicio Galpa adheridas, te devuelven hasta un 5%, sí, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con ellos. Tienes toda la info en abanca.com o, por supuesto, en tu oficina más cercana. Y vamos a cerrar en Guijuelo. Por ahí debe estar Adrián Candal. No sé si hay alguna foto curiosa en el final del encuentro o si ya lo tenemos subido al coche y viniéndose de vuelta para Coruña, Adri.
No, nada, aún estamos aquí, siguen todavía los jugadores del Depor que poco a poco van metiendo ya los bártulos en el autobús. Hoy sí han podido ducharse, es una novedad con respecto al anterior partido aquí cerquita en Salamanca. No todo es malo en el partido, entonces. Y me quedo con otra imagen también, la de Richard Barral, que acababa el partido y no sé si prácticamente parecía que les estaba dando el pésame a los futbolistas, incluso a Fernando Vázquez, les daba una palmadita como de ánimo. El partido ha sido un tostón y igual sí que me quedo con eso que decía Abad, lo mejor es el punto, no sé si va a ser oro o no, pero desde luego para los méritos vistos no es mal botín, lo que ha podido conseguir hoy el Depor, que eso sí pierde el liderato en solitario de la categoría. Adrián, buen trabajo y feliz viaje de vuelta a Modiño con sentidiño, y mañana ya lo contaremos en Coruña Deportiva. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Nosotros vamos a ir bajando la persiana. Yo creo que hablo en nombre de todo el equipo de Carrusel Deportivo Coruña. Gracias por estar ahí, queridos oyentes, porque tal y como ha sido el partido, que os hayáis quedado con nosotros hasta aquí, hasta el postre, bueno, pues nos sacamos el sombrero, Así que mañana tenemos nueva cita a partir de las 3:20 en Coruña Deportiva. Ha estado José Luis Lemos comentando este partido. Hemos gozado del análisis de Juan Luis Cudeiro. Al término del mismo se ha encargado de narrar el choque Adrián Candal. En la técnica ha estado Javi Rodríguez y dando voz a anunciantes y a oyentes hemos tenido, como siempre, a Teba Chacón. Teba, gracias. Gracias a ti, Fran, a todos. Y a todos ustedes, pues nada, gracias por elegir un día más el equipo de Carrusel Deportivo Coruña, la sintonía de Radio Coruña de la cadena SER. El Depor empató a ceros, suma 11 puntos de 15 posibles, se queda segundo empatado con el Pontevedra y la próxima semana tocará jugar ante el Racing de Ferrol. Ahí ya habrá que remangarse. Lo dicho, mañana a 3:20 nos escuchamos. Gracias.